La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, bienvenidos nuevamente a una edición de A Pensar Más. Hoy es Pascua, así que empecemos con feliz Pascua para todos. Estamos en este tiempo especial en que celebramos la resurrección. Ya terminó la cuaresma, ya terminó la penitencia y ahora podemos pasar a un modo celebratorio, ¿no es cierto? Pero claro, la política peruana, que es el tema que normalmente tratamos aquí, pues no tiene mucho que celebrar. En general, la política latinoamericana no tiene mucho que celebrar. Uno escucha las noticias en toda Latinoamérica y parece que la única palabra que se repite en distintos acentos del español es corrupción, por todas partes. Nosotros, por supuesto, no nos quedamos atrás. Aquí en el Perú parece que no se avanzara mucho y sin embargo se va avanzando poco a poco. Hay que decir que el proceso de extradición del presidente Alejandro Toledo está en marcha, así lo ha asegurado la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Es un proceso lento, eso también hay que decirlo. Los jueces en Estados Unidos son muy severos, pero también son muy respetuosos del debido proceso. Y hay que presentar las solicitudes bien fundamentadas, sobre todo cuando hay cierto prejuicio sobre los países como el nuestro, sudamericanos, donde se suele perseguir por razones políticas a los ex funcionarios públicos. Entonces, el juez en los Estados Unidos va a tener que establecer si la solicitud presentada por el Estado peruano a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene valor, lo que ellos llaman causa probable, o sea, que efectivamente ahí hay algo, ¿no es cierto?, que valga la pena investigar y procesar. Para esto hay abundante prueba, por cierto, del caso tanto de Coteva como el caso de la confesión de los funcionarios de Odebrecht, en particular Jorge Barata, de los montos pagados a Alejandro Toledo. A diferencia de otros casos, esta vez se le pagó al señor Joseph Maiman cantidades de dinero que son rastreables en cuentas particulares del señor Maiman a través de la empresa Odebrecht. Por lo tanto, si el dinero es rastreable, si el dinero llega hasta Costa Rica, si el dinero se gasta luego en bienes en el Perú, hay un caso más o menos redondo y esperamos que el juez en los Estados Unidos así lo entienda. Pero, como reitero, este es un proceso lento, no se hace de la noche a la mañana porque los procesados tienen derechos. Distinto hubiera sido si la Fiscalía hubiera solicitado inmediatamente al juez en los últimos días de diciembre, un impedimento de salida al señor Alejandro Toledo. El señor Alejandro Toledo bailaba en Punta Sal en la fiesta de Año Nuevo y lo dejaron irse, muy tranquilo, como dejaron en diciembre irse al señor Jorge Barata. Distinta hubiera sido su declaración si lo hubieran detenido en el Perú y lo hubieran llevado de paseo pues al Lurigancho. Les aseguro que hubiera cantado tan bonito como canta su jefe Marcelo Odebrecht desde Brasil. Pero no, acá los dejaron irse y ahora tenemos este problema. En segundo lugar, sí, efectivamente hay avances importantes en el caso del Callao. El caso del Callao es un caso muy complejo porque no abarca solamente al señor Félix Moreno. Como ustedes comprenderán, el señor Félix Moreno no actuaba solito. Tenía un montón de amiguitos que trabajaban con él y la Fiscalía ha ampliado una investigación a varios funcionarios del gobierno regional del Callao. Y el caso del señor Félix Moreno es muy curioso porque él se defiende diciendo: yo no he recibido nada. La plata se la llevó el intermediario y el resto se la dieron a Fabre, ¿no? Pero ni uno ni otro todavía puede ser probado por él tampoco. Lo cierto es que hay una entrega de dinero a su campaña también, eso es lo que él sostiene, y que esa entrega de dinero a su campaña se usa para pagar los honorarios del publicista. Puede ser, pero no le creyó el juez y lo mandó 18 meses a prisión preventiva. Toledo, Callao, y luego tenemos otros gobiernos. El caso de Humala durante Semana Santa ha estado sumamente movido por la corroboración del testimonio de Barata en el testimonio de Marcelo Odebrecht, que efectivamente señala que para la campaña del año 2011 se le entregaron $3 millones al señor Ollanta a través de su esposa en una oficina, los mismos datos que dio el señor Jorge Barata. Sin embargo, hay que señalar que se le entrega el dinero en 2010,
cuando el señor Humala, bueno, le iba pésimo en las encuestas, como ustedes recordarán, no tenía muchas posibilidades, lo cual me deja a mí pensando, y por eso escribí ayer, sobre si tal vez el Perú como Estado debería darle algunos incentivos a la empresa Odebrecht para que le cuadren mejor los cuentos que cuenta en el Perú. A ver, al señor Lula le dan 4 millones de dólares, al señor Alejandro Toledo 20 millones de dólares. No es por nada, no es por menospreciar, ¿no? Pero digamos, en el mundo internacional, digamos que Lula vale más que Toledo, ¿no? Un presidente peruano corrupto se consigue con más facilidad que el presidente de una de las economías más grandes del mundo, que además fue, y lo hizo, que hizo diplomacia de facto a favor de las empresas constructoras brasileras, fuera de Brasil, durante su mandato, sus 2 mandatos y después de su mandato. Entonces, digamos, ¿por qué Toledo vale 5 veces más que Lula? No entiendo. O los estafaron a estos señores o no les explicaron cómo eran las cosas. No tiene, además, perdón, no van a comparar ustedes pues toda la obra pública de Petrobras contra la Interoceánica Sur. O sea, no nos están contando el cuento bien, ¿ok? Para empezar. Y luego que en el Perú solamente se coimió en 2 obras públicas, en Interoceánica Sur y en el Metro de Lima, nada más. Y el resto fueron aportes de campaña. Bien raro, ¿no? Porque lo de Moreno no lo sabemos por el señor Barata. Lo de Moreno lo sabemos por el señor Chavit. O sea, lo hemos, y por otros que han hablado, pero no lo hemos sabido directamente ni por el señor Odebrecht ni por el señor Barata. Entonces creo que en Brasil sí están contando todo completito, porque si no cuadra, chao, ¿no es cierto? Pierden la delación premiada y Marcelo Odebrecht se queda 19 años preso. Pero en el resto del mundo, donde no tienen muchos incentivos y donde necesitan seguir operando para pagar reparaciones civiles fabulosas que les exige Suiza, Estados Unidos y Brasil, están contando el cuento muy dosificado, muy a medias. En el Perú lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y lo ha dicho el presidente, Odebrecht no va a volver a operar. Pero el problema de esto, entonces, es que van a esperar, ¿no es cierto?, que haya algún político que en el futuro, con otro nombre y otras caras, los deje operar. Entonces no pueden ir contra todos. No hay un erga omnes como hubo por parte de la Fiscalía brasileña contra todos los empresarios constructores del Brasil. Entonces ustedes notarán que contra Alan García no hay nada. Solamente funcionarios de rango viceministerial hacia abajo son los acusados, lo cual es rarísimo, porque tú no tratas en un gobierno con el presidente y en el segundo saltas 2 escalones hasta el viceministro, ¿no? Ahí no hay nada. Deben tener alguna esperanza de que Alan García resucite de sus cenizas, no lo sé. Y luego, con otros candidatos presidenciales que sí tenían posibilidades de, por supuesto, ganar las elecciones y que además tuvieron campañas multimillonarias, tampoco hay nada. O sea, Keiko Fujimori no puede hasta hoy justificar cómo gastó todo lo que gastó en la campaña del 2011 y el 2016. Tiene que haber tenido aportes negros. O sea, las tarjetitas de los cócteles, por el amor de Dios, ¿no es cierto?, son una justificación bastante sonsa de cómo gastas o cómo te ingresa el dinero que luego gastas. Entonces, a mí me parece rarísimo, ¿no es cierto?, que Odebrecht no le haya dado un centavo pues a Keiko Fujimori. Nada, nunca. Los brasileños nunca los ayudaron. Porque estos señores, discúlpenme, ya en Brasil no solamente financian un partido, financian todos los partidos, porque tienen que quedar bien con todos, ¿no? Y hay uno que lo dijo ayer, creo que fue el mismo Odebrecht, que no se hacían públicas estas donaciones para no generar expectativas en algunos de los candidatos, ¿no es cierto? Porque si no, qué fácil hubiera sido hacerlas públicas, dice, si le damos 2 millones de reales al uno, el otro decía, yo también quiero 2 millones de reales porque le has dado al otro. Entonces, digamos, esta gente está acostumbrada a coimear a la par. Entonces, reitero, Keiko Fujimori puede ser presidenta del Perú en la concepción de estas personas a futuro, sí. Puede permitirles con otro nombre, reitero, con otras caras, volver a operar, sí. No la van a echar ahora. Entonces, no van a echar a nadie que les parezca potable en un futuro. El partido Prisa se puede presentar con otro candidato, sigue siendo un partido importante. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado peruano? Decirle, no, sí van a poder trabajar en el Perú. Obras por corruptos. Entonces ustedes me dicen, ¿quiénes son los corruptos? Yo entrego las obras. Pero comencemos a sincerar esta situación porque es muy raro. No cuadra, pues. Discúlpeme, pero no cuadra.
O sea, acá hay algo muy raro en todas estas explicaciones. Tan raro que efectivamente a Toledo le han trazado más o menos 9 millones de dólares a través de las cuentas de Maiman, pero faltan como 11, ¿no? Si es que son 20. O sea, Toledo tiene todo para irse a la cárcel, de eso no hay discusión. Pero el cuento tiene que cuadrar bonito. Si no cuadra bonito, estamos con un mal cuento. En el caso de los Humala, yo reitero lo que he explicado desde el principio. Fíjense, donaciones de campaña por un pacto de impunidad, eso hay que decirlo de verdad, que tienen los partidos peruanos, no están sujetos a ningún tipo de fiscalización que no sea administrativa. Este Congreso Fujimorista no va a cambiar ese pacto de impunidad, pues. Ese pacto de impunidad viene desde décadas atrás y se consolida con la ley de partidos políticos en el año 2002. O sea, la ley de partidos políticos establece sanciones administrativas, no penales, para el mal uso de dinero de campaña, para la persona que da sobre los montos establecidos, para lo no declarado. Todo eso tiene sanción administrativa. La sanción administrativa es una multa o perder el financiamiento público que supuestamente da el Estado, que nunca da. Pero no hay sanción penal. Entonces, si no está tipificado en el Código Penal, no puede ser delito, me mato explicando. Hay un montón de cosas que son muy feas y que no son delito. Ser un conchudo, disculpen la palabra, ¿es delito? No, no es delito, porque no nos alcanzaría, ¿no es cierto? Usted que ha pasado, señora, Semana Santa, no nos alcanzaría, ¿no es cierto?, los estadios para llenar de gente que tienen esas características. Ser egoísta, ser mentiroso, no es delito, pues. ¿No? Usted se tiene que aguantar al primo, al cuñado, fanfarrón, no es delito. Ya, ok, pero hay otras conductas que sí lo son, ¿no es cierto? Matar a alguien es delito, robar es delito. Y en la administración pública pasa igual. La conducta del funcionario público tiene que estar tipificada. Humala, cuando recibe el dinero, ni siquiera es funcionario público. O sea, le dan plata, obviamente, con la expectativa de obtener un favor. ¿Qué tendrían que probar los fiscales, con mucho trabajo, el nexo causal entre el dinero recibido y el favor otorgado por el presidente de la República? Y si fuera lavado, tendrían que probar que esa plata regresa a Odebrecht de otra forma, a través de otros bienes, de otros intangibles, si quieren. Pero nada de eso ha sido probado. Entonces, cada vez que le preguntan al pobre señor Duberlí, oiga, ¿por qué no está preso Humala? Dice, ¿cómo lo voy a meter preso si no tengo cómo? ¿Verdad? Y la gente se desespera, pero en realidad en eso Duberlí tiene razón, pues, porque ¿qué prisión preventiva le van a dar? Ahora, otra cosa son las declaraciones políticas, ¿no? Yo escucho que Juan Chaput dice, sí, porque hay peligro de fuga. Oye, discúlpenme, aunque hubiera peligro de fuga, para que te metan a la cárcel tiene que haber un delito tipificado, no te lo pueden inventar, el fiscal no sabe pescar. A ver, ¿qué has hecho? Entonces, no hay delito, pues. Más ejemplos de lo que no es delito. Por ejemplo, si tú vives con tu hermano y le robas a tu hermano en tu casa, ¿está mal? Claro, tienes que ir a confesarte, es pecado. ¿Es delito? No es delito, pues. La cara de Abel ha dicho, ¡uy! A tu mamá, los parientes cercanos que viven en la misma casa y se roban entre ellos, no cometen delito. Ustedes dirán, oiga, porque eso es absolutamente injusto. Estamos completamente de acuerdo, es absolutamente injusto. Pero no es delito. ¿Ok? Entonces, ese es el problema, eso es lo que hay que entender. Si no se entiende despacio desde el principio, ¿qué es lo que pasa? Te genera falsas expectativas. Dicen, sí, lo van a meter preso. Porque lo odio. Ya, no odio, pues, pero el tema es que te genera falta de expectativas. Acá todos son ladrones y todos son impunes. Ni todos son ladrones, ni todos son impunes. Primero, Alberto Fujimori está preso. O sea que si todos fueran impunes, no estaría preso. Y está preso él y estuvieron presos muchísimos de sus colaboradores en crímenes contra la administración pública. Y además él se allanó. O sea, ni siquiera peleó. ¿Ok? Entonces, no es que todo es impunidad. El señor Félix Moreno, ¿dónde está? Está en la cárcel. ¿No es cierto? Alex Curi, ¿dónde está? Está en la cárcel. O sea que no todo es impunidad. No se depriman. Pero, digamos, las personas tienen derecho a ser procesados, no ajusticiados. Para juicios populares ya tuvimos a Sendero Luminoso. Eso no es justicia. Entonces tenemos que ir con calma. ¿Quién viene ahora? Luis Castañeda Locio, ya le levantaron el secreto en las comunicaciones, tienes que explicar el rochezazo que tiene con OAS, que nosotros comentamos desde octubre del año pasado, cuando Isla de Reporteros consiguió por también fuentes brasileras todas las comunicaciones entre el presidente de OAS, que está preso, ¿no?, y una exfuncionaria de la Municipalidad de Lima, que actuaba de intermediaria, ¿no es cierto?, parando obras y modificando las obras de Río Verde.
¿Y qué hizo con la plata de Río Verde el señor Castañeda? Hizo un bypass que nadie sabe por qué ha costado tanto, que quería hacerle una pasarela encima, que además hasta ahora no acaba. Y bueno, con todo lo que ha pasado este mes, ya verán ustedes lo que pasa cuando no eres un buen funcionario público. Tu popularidad cae de 52 a 34, muestra justa, 36. De 52 a 36, según Ipsos, es la caída de popularidad de Castañeda de Locio. Como dicen, no se cayó, se desplomó. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el doctor César Achabache. Está con nosotros esta mañana para hablar de un caso importante. El caso El Frontón. Como ustedes saben, el Tribunal Constitucional estableció que el caso podía reabrirse, el caso estaba cerrado. El señor Tubino, congresista de la República, quiere destituir a los 4 magistrados por este fallo. Todo el mundo ha tenido reminiscencias inmediatas con el caso de la reelección de Alberto Fujimori y la destitución de los 3 magistrados. Ustedes recordarán a Aguirre, Rey y Reboredo en el año 1998. No le gusta el fallo al señor Tubino, no le gusta el fallo del fujimorismo y quieren destituir a los jueces. Por lo menos ha sido su inquietud, como dicen. Que lo logren es otra cosa. César Achabache nos va a explicar por qué este caso, ¿no es cierto?, se ha reabierto, y lo que muchos de ustedes se estén estar preguntando, oiga, las cosas no son eternas, ¿no? Esto pasó en 1988 y estamos en el 86. Yo era chiquita. 1986, estaba en la universidad. 1986. O sea, usted dirá, ya pasaron 31 años. O sea, tarde o temprano los casos tienen que terminar. Aún los de lesa humanidad. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 21 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Ya está con nosotros el doctor César Achabache. Rosa María. Bueno, y me ha estado escuchando el largo rato porque, como ustedes saben, el doctor Achabache pues no solamente es penalista, es profesor de Derecho Penal, sabe un montón más que yo. Es de la gente de la cual yo aprendo y se ha estado sonriendo con mi alocución. Dice que hay bastantes cosas para discutir. Por supuesto, pues, en el derecho penal, por si acaso, todo se discute en un juzgado, ¿ah? Y hay un debate, ¿no es cierto? Entonces, normalmente hay un debate. Muy bien, gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Me decía que el tema del ajusticiamiento le preocupa. Sí, lo único que no se puede discutir de todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que sea cual sea el tipo de caso que discutamos, y muchos de esos movilizan muchísimo en las personas. Claro, los sentimientos, ¿no? Obviamente. Rabia, ira, frustración, una serie de sensaciones atávicas, ¿no? Claro. Pero sea cual sea el caso que discutamos, lo que nunca debemos hacer es perder el equilibrio. Porque como bien has dicho, yo quiero resaltar eso, ningún caso judicial contra nadie, pero contra nadie en absoluto, puede perder el cánones mínimos de racionalidad o de razonabilidad que nos permitan autolimitarnos. No podemos pasar por encima de todo. De modo que el reconocimiento de los límites es importante, se trate de quien se trate. Así es, así. El peor de los violadores, yo siempre decía, la gente en televisión, fíjense, el peor de los violadores, el monstruo más espantoso que ustedes puedan imaginar, merece tener un abogado, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes no merecen nada. Ya, sí, no merecen nada, estamos desde el punto de vista de las emociones. Pero desde el punto de vista de la razón, de repente, imagínense ustedes que esta persona es inocente. Lo que ocurre es que, claro, esto tiene además un fundamento real, ¿no? Imagínense que es inocente. Parece culpable, todas las pruebas lo señalan, pero imagínense que es inocente. Bueno, el ejemplo del monstruo de Mendalis y la obra de teatro que hemos estado comentando explica eso, ¿no? En términos teóricos, lo que siempre se dice es que los procedimientos judiciales siempre tienen un margen de error, nos guste o no nos guste. Por eso las sentencias penales tienen que poder ser revisadas, por eso hay juicios, por eso es tan difícil ganar un caso penal, porque siempre hay un margen de error del que hay que hacerse cargo. Por eso yo me pongo la pena de muerte, entre otras cosas, y lo que comentábamos, el caso famoso de el señor Villanueva, que se le acusó de violar y asesinar a un niño. Decían que eran miles, ¿no? Cientos en Lima, ya corrían las voces, no. Y resultó que nunca había el niño jamás había sido violado, cosa que poca gente supo. Se retiró el cargo de violación, pero lo condenaron a muerte por el asesinato del niño. Fue uno de los últimos, sino el último civil fusilado en el Perú. Y él gritó que era inocente hasta el último día. Investigaciones posteriores prueban que probablemente el niño fue atropellado, que lo que tenía era contusiones en el cuerpo.
más no estrangulamiento, no tenía herida de cuchillo, ni de pistola, ni de nada. Entonces, esas contusiones podían haber sido fruto de un atropello y el cuerpo haber sido escondido por los culpables para evitar la culpa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con el procesado? Era negro, eran los 50, había que crear una cortina de humo, los medios hicieron lo suyo, como siempre, un escándalo durante 3 años, el juicio fue seguido con pavor por una sociedad limeña horrorizada y por supuesto la gente pues aplaudía el fusilamiento. Entonces, eso nos puede pasar, siempre tenemos esa posibilidad. Ismael me mira así. La pregunta es por qué no se ha aprendido de eso. Hasta ahora escuchamos esto de pena de muerte, que caiga todo el peso de la justicia sobre tal. Hay algo que no está bien en nuestra sociedad también, ¿no? Es lo que dice el doctor, nuestros sentimientos atávicos, ¿no? Sí, porque de hecho no solo somos nosotros, ¿no? Por supuesto. Uno, si va a la Inglaterra de ahora o a la Francia de ahora, va a encontrar reivindicaciones a la pena de muerte. Turquía está anunciando un plebiscito para regresar a la pena de muerte. Exactamente. Con lo que más ponen en riesgo su propio proceso de aproximación a la Unión Europea, ¿no? Claro. Ahora, lo habíamos invitado para hablar un poco del caso del Frontón. 30 años después, 31 años después, cuando se realiza, digamos, esta operación militar, porque fue lo que fue una operación militar, si ustedes quieren, retoma del Frontón, de las 2 acciones militares, hay 3, hay una en Santa Mónica, hay una en Santa Bárbara en ese entonces, en Santa Bárbara, hay otra en Lurigancho y otra en el Frontón. En Lurigancho quedaba clarísimo que ahí sí hubo ajusticiamientos, los sacaron a los presos, dieron uno y los fusilaban, ¿ok? Pero sin embargo ese caso no se pudo seguir. Y sí se siguió, o sea, se siguió hasta determinado rango, ¿no es cierto? Hasta determinado... no se llegó al presidente García, por ponerlo de una manera más simple. Las imputaciones fueron más cortas. Exactamente. ¿Ya? En el caso del Frontón, que fue una operación militar, donde hubo bombardeo, resistencia, etcétera, la Marina entra, ¿no? Las acusaciones han venido mucho después por parte de los sobrevivientes de fusilamientos a personas rendidas. Pero sin embargo hubieron sobrevivientes del Frontón. O sea, sí se entregaron sobrevivientes. En el caso de Lurigancho los mataron absolutamente a todos. Entonces, lo que uno se preguntaba en ese entonces es, sí, y además, ojo, en el caso de la Marina hubieron bajas de la Marina también, lo que implica un enfrentamiento. O sea, si yo entro y no queda ni un solo sobreviviente y salgo con todos los míos, bueno, ¿no? En cambio acá hubo bajas en los 2 lados. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué este caso cada cierto tiempo se reabre? ¿Por qué el Tribunal Constitucional lo reabre? ¿Qué piensa de toda esta historia? Antes de discutir la última escena, ¿no? Que es esta discusión sobre el último fallo del Constitucional. Lo que ocurre es que nosotros no estamos dejando cerrar esta historia. Claro. En el caso del Lurigancho, donde en efecto hubo además un discurso encendido del presidente García. O se van ellos o me voy yo. Correcto, en contra de quienes procedieron de esa forma. Sin embargo, el caso en la jurisdicción militar terminó a mediados de los 90. Se llegó incluso a amnistiar a los condenados, luego se anuló la amnistía ya en la transición, se ordenó la captura, pero había una condena clara y, digamos, emitida en un tiempo razonable. Lo que pasa con el Frontón es que las discusiones judiciales no terminaron nunca y han sido permanentemente bloqueadas. Entonces, primero, no es un caso, también como en Lurigancho, no es un caso que involucre a los altos mandos del Ejecutivo ni de la Marina. Es un caso que está circunscrito a un grupo de oficiales, 6 más o menos, y suboficiales, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurrió aquí es lo siguiente. Comenzada la transición en el año 2001, hace 16 años, la Fiscalía comenzó a reinvestigar el caso en cumplimiento de 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que siguen en supervisión. Claro. La acusación del caso se presentó en enero del año 2013, 12 años después del inicio de investigaciones de la Fiscalía. Luego hubo una discusión sobre si en enero de 2013 se podía llevar esto a juicio o ya no, por prescripción. Claro. Y en junio del 2013, no recientemente, no la semana pasada, no el año pasado, en junio del 2013, el Tribunal Constitucional declaró que, 1, este no es un caso de crimen de lesa humanidad. No. Y lo declaró considerando una cosa que puede ser discutible, pero que es bastante clara. Si aquí pasó algo, pasó como un exceso en el transcurso del abatimiento de un motín terrorista liderado por terroristas. Entonces el Tribunal Constitucional dijo en junio de 2013, este no es un ataque
de las Fuerzas Armadas sobre población civil ni sobre población rendida. Es un ataque al terrorismo. Y es una operación militar. Y es una operación militar en la que se enfrenta ese motín, claro, con fuerzas efectivas. Hay 3 marinos muertos. Claro. Y bueno, hay una discusión, dijo el Constitucional, sobre si terminado la recuperación del penal, hubo ajusticiamientos o ejecuciones o disparos o no. Bueno, esa discusión no es un crimen de lesa humanidad, dijo el tribunal. Pero también dijo, párrafo 2, sentencia, repito, de junio del 2013, no reciente, no es este tribunal, es el anterior. Claro. También dijo, este caso ha demorado demasiado, ya ha demorado por culpa nuestra. Claro. Y estamos condenados en el sistema interamericano por habernos demorado así. De modo que este juicio, el que está en marcha, tiene, en enero se había presentado la acusación, tiene que terminar. Claro. Y tenemos que cerrar esta historia de una vez. Han pasado 4 años de esa sentencia. Claro. Cierre usted. Claro. Todavía el juicio no comienza. Todavía el juicio no comienza. A la acusación del año 2013 siguieron observaciones. Claro. Que fueron subsanadas en octubre del 2016, donde no hubo observaciones. La acusación está nuevamente presentada y ahora aparece este debate en el que yo no alcanzo a entender por qué se está sosteniendo que el tribunal acaba de ordenar que el caso se reabra, cuando el tribunal ordenó en el año 2013 que continúe. ¿Y qué, no ¿y qué ha ordenado ahora? Ese es el problema. Ahora ha salido un auto que es, desde varios puntos de vista, indescifrable. Ok. Desde varios puntos de vista indescifrable. De modo que lo que está ocurriendo es que cada quien está diciendo lo que quiere de ese auto. Ya, es un auto, no es una sentencia. Es un auto de ejecución. Puedo contar la historia, va a tener un montón de detalles. Ok, pero explícale a la gente que es un auto. Claro. Yo le digo, es un auto, no es una sentencia, nos entendemos entre yo y él. ¿Ya? Sí, porque nos ponemos a bailar y nadie claro, nos sirve el paso. Nadie nos sirve el paso. Ya, lo que ocurre es que los casos legales o constitucionales se resuelven por sentencias. Sentencia significa decisión sobre el fondo. Todas las demás decisiones importantes que toma un tribunal se llaman autos. Cada vez que alguien pide cualquier cosa, sea durante el procedimiento, deténganlo, embárguenlo, libérenlo, lo que sea, la decisión se llama auto. Cuando un caso está en ejecución de sentencia, páguenme, ya pagué, levanten mis antecedentes, todo lo que pasa en ejecución de sentencia se decide mediante resoluciones que se llaman autos. Este es un auto porque se refiere a la sentencia que es de junio del 2013. Ok. O sea, no está fuera del mismo proceso. Ni podría, ni debería cambiar la sentencia, ese es el punto. Claro, que alguien reclame, señor juez del Tribunal Constitucional, todavía han pasado 4 años, no hay justicia, y el tribunal diga, sí, pues, ejecútese. Por ejemplo, eso sería un auto. Eso es un auto. Bueno, ¿qué dice este auto? Bien, primero, voy a repetir algo porque es muy importante que quede claro. La orden del tribunal para que el procedimiento siga hasta el final es de junio del año 2013. Claro. Y nunca se cerró. Ha sido removida, está vigente, de modo que el caso que está ahora con acusación y con 4 años esperando juicio, tiene que entrar a juicio y punto. Claro. ¿De dónde viene el lío? La sentencia de junio del 2013 es una sentencia muy compleja. Compleja porque, como se imaginarán todos, fue muy difícil tomar una decisión en el caso del Frontón. ¿Qué pasa en la historia? Esto no es cronológico, quiero sintetizarlo, ¿no? Claro. A un extremo, el magistrado Calle propuso que el tribunal declarara que como había pasado demasiado tiempo y las reglas de crímenes de lesa humanidad no aplican al caso, entonces se anulara todo y punto. Chao. Al otro extremo, el magistrado Eto dijo que no, que en este caso hay 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ejecución, de modo que no se puede contestar a la Corte Interamericana por prescripción. Decía Eto, estoy parafraseándolo, ¿no? Nos han condenado por demorarnos. ¿Y ahora qué le vamos a decir a la Corte? ¿Que nos hemos vuelto a demorar? ¿Y que hemos anulado el caso porque nosotros nos demoramos? O sea, yo me tiro al piso, me cojo del cabello, tiro hacia arriba y me paro solo. Claro. Eto dijo, no, esto no se anula, esto tiene que terminar. Los 2 extremos. ¿En el medio? En el medio, Urbiola, el magistrado Urbiola, estaba cerca de Eto con una diferencia. Urbiola quería que se limite de alguna manera el procedimiento, porque es demasiado tiempo. También en el medio, pero al costado, el magistrado Vergara estaba cerca de Calle. Pero Vergara no quería anular el caso completo, solo quería anular algunas decisiones del caso y ajustarlo. Entonces, en un esfuerzo que a mí la verdad me parece más allá de los resultados de nuestras preferencias personales y las de cualquiera, un esfuerzo institucionalmente muy serio, los magistrados Álvarez y Mejía, en el medio, promovieron una decisión de 2 bandas. Ok, hagamos las 2 cosas a la vez. Declaremos que esto no es un crimen de lesa humanidad, porque las reglas no aplican, pero dejemos que el procedimiento continúe bajo las sentencias de la Corte. Y entonces los señores Urbiola y Vergara
renunciaron a sus posiciones iniciales Y se y unieron. firmaron la resolución de Álvarez y Mejía. Perfecto, Pero dejaron constancia que sus posiciones originales eran otras. perfecto. Ese es todo el problema. Está fácil de entender, es sencillo de entender. Ahora, podría pasar, disculpen, tenemos que irnos a la pausa, pero nos han puesto una música, no entiendo por qué, pero hay un ambiental acá, gracias, ya bajó, algo pasó, tenemos que ir a la pausa y regresamos, pero no se muevan, volvemos. No se muevan, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. 37 minutos. Amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, esto está más fácil que... Este es un examen fácil de derecho, no se me confundan. Lo que ha hecho la Corte, que ya estaba todo dicho y que tenían que terminar el bendito juicio, miren, como decíamos acá con el doctor Nakazaki, qué confusión, con el doctor Azabache, era que a Zamudio, que parecía culpable, ¿no es cierto?, lo absolvieron en 5 días, estuvo 2 años escondido para que lo absuelvan en 5 días. 12, perdón, claro, 12 y el final. 12 escondido para que lo absuelvan en 5 días. ¿Por qué? Porque no podían probar el nexo causal, pues. ¿Ya? Y en este caso, tienen que probar el nexo causal también entre la muerte de cada uno de los que terminan muriendo en el enfrentamiento con cada uno de los suboficiales y oficiales. A ver cómo vas a probar eso. Ahora, las maniobras dilatorias vienen de la propia Marina también, ¿no? De los propios imputados. Esa es la típica en el Perú. Crees que si tú dilatas, hay prescripción. Y en este caso, por disposición de la Corte Interamericana, no puede haber prescripción. Al margen de que sea de lesa humanidad o no lesa humanidad, no se puede. No se puede. Bueno. Es tan sencillo como que hay que hacer la tarea, ¿no? Este auto, lo que me contaba el doctor en la pausa, ha dicho, ya, sí es de lesa humanidad. Peor. Tampoco, es peor, es un lío espantoso. Peor, ¿qué ha dicho este auto? Lo primero que te quiero decir, o que quiero recordar, es que este auto no tiene consecuencias prácticas. No, pues, porque es un auto de ejecución. 1 y 2. No modifica la sentencia. Diga lo que diga, y no solo no modifica la sentencia, sino que diga lo que diga, el procedimiento sigue, claro, porque la sentencia, en una parte que nadie tocó, ordenó que el procedimiento siga, sea de lesa humanidad o no lo sea. Así es. Dijo, no lo es, y aún así el caso sigue. Entonces la discusión es un poco inoportuna, claro, y bastante inconducente. Claro. ¿Qué pasó? Pasó que, emitida la sentencia de junio del 2013, en septiembre, una Procuraduría y 3 ONGs le pidieron al tribunal que anulara la sentencia de junio del 2013, en septiembre de ese año. O sea, pidieron una nulidad de su propia sentencia. Dijeron que había que corregirla. Porque desde el punto de vista de ellos, esta historia de los jueces que fueron cambiando de posición para sumar en mayoría generaba contradicciones. Yo creo que no, yo no veo por qué. O cualquier tribunal que sea un colegiado... Son 7, tienen que ponerse de acuerdo, así es. Tienen que ponerse de acuerdo. Y la gracia de un tribunal colegiado grande como el constitucional es que los jueces aprendan a renunciar a sus preferencias personales para formar consensos. Entonces hay una discusión que el magistrado Urbiola ha traído a colación, que se produjo en octubre del 2013, en la que el tribunal discutió qué hacer con este pedido, y donde sale Vergara Gotelli, uno de los 2 que renunciaron a sus posiciones personales para sumar en la sentencia, diciendo, no, esto no tiene ningún sentido, aquí no hay ninguna nulidad que atender. Claro. Lo malo es que no lo emitieron con una decisión, lo dejaron, otro gran vicio de nuestros procedimientos, lo dejaron sin resolución. Típica. En abril de 2016, el Constitucional, pleno, nuevo, conformado con nueva gente, donde todavía está el señor Urbiola, que es testigo de esa resolución original y que porta la historia, que es además uno de los magistrados que renunciaron a su posición personal para sumar en una resolución de transacción equilibrada, puesta en el medio, estando el presente. El tribunal decidió reinterpretar los votos, pero solo reinterpretó además el voto de Vergara Gotelli. De nadie más. No, de nadie más, claro, porque Urbiola estaba presente y Urbiola dijo, no, acá no se interpreta nada. Claro. O sea, yo tenía una posición, yo perdí, lo hice literalmente en un texto que está publicado, yo perdí la votación. Claro. Mi posición no agrupó hegemonía, renuncié a mi posición y me plegué a una mayoría. Él lo cuenta. Él es testigo de situación. Él cita lo que Vergara Gotelli dijo en octubre de 2013. Yo creo que la discusión tendría que haber terminado ahí. Junto a Urbiola, los magistrados más,
Sardón y el señor Blume, dijeron, oigan, pero en estas condiciones esto no se puede discutir, Claro. ha pasado demasiado tiempo. Además, la sentencia ya está. Claro, las correcciones se toman en 2 días. Claro. Y esto no es una cuestión de corrección. Ahí está la firma de los señores. Claro. O sea, Urbiola y Vergara pueden haber creído originalmente lo que sea, Claro. pero firmaron la resolución y la sentencia. firmaron como estaba. Así es. El debate se acabó, no se puede hacer nada. Ok. Pero los otros 3 magistrados restantes Claro. decidieron comparar el voto que Vergara lanzó, digamos, al que había renunciado porque firmó la resolución, con la resolución, y dijeron, no, el señor Vergara no estaba de acuerdo con el fundamento 68. Y por tanto, la primera parte de la resolución, la que declara que esto no es un crimen de lesa humanidad, tiene que salir de la resolución. ¿Qué? Esa es, sí, esa ¿Por es, auto? esa es la versión correcta. ¿Cómo? Yo tengo que reconocer, además, yo no había reparado en este pedacito, pues es una línea Ya. en la que dicen salga el extremo 1 de la resolución. Hasta este fin de semana discutiéndolo con un colega tuyo, ¿no? Ni siquiera con un colega tuyo, un periodista. líder de medios, que me hace ver que ahí dice salga también la parte de la resolución 1. Yo no tendría problemas con que digan el fundamento 68 sale, pues un fundamento y punto. Claro. Y en efecto, Vergara Gotelli no estaba de acuerdo con el 68. Claro. Ahora, hay que decir que Urbiola no estaba de acuerdo con la mitad del texto. También tendría que ser No, la mitad del texto. espera, vamos a lo básico. Por auto tú no puedes modificar una sentencia, No, punto. Exacto. Y también Vamos a lo 4 básico. años después de una sentencia, 3 magistrados no pueden modificar la parte de la resolución de un texto completo. Y además, Además, ¿con qué objeto? ahí voy, además. Sí, ya para dijeron no- que el caso tiene que terminar. Además, para no producir ningún efecto. Claro. Porque primero, este auto que confieso, y lamento decirlo, encuentro sin sentido, no produce la reapertura del caso. No, ya está El abierto. caso está abierto desde junio. Claro. Es falso el titular de todo, que Es se falso. reabre el caso. No, Mentira. no cerra, no cerra. Está abierto. Ya está abierto hace tiempo. Segundo, no es por las reglas sobre los crímenes de lesa humanidad que está abierto. Tampoco. Está abierto por la sentencia de la Corte. Claro. ¿De acuerdo? En consecuencia, no produce ningún efecto práctico. Y sin embargo, producen enorme terremoto político, porque el Constitucional no se puede dar el lujo de hacer una cosa así, De ser tan chabacano, ¿no? independientemente de que no tenga consecuencias prácticas. Entonces, ayer, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿y entonces por qué tanto Lío. problema? Esa es la cuestión. ¿Por qué tanto problema? Lo que temo es que en este momento... Bueno, hay que decir 3 cosas. Primero, los periodistas de derecho no entienden nada. Acá Ismael ha aprendido un montón, ¿ah? Ismael ahora sabe todo. Que es un auto. Es un vehículo que lleva gente, no mentira. Claro, o sea, de verdad que es difícil entender lo que está. Yo entiendo que para la mayoría de la gente que nos está escuchando no entiende nada de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Pero lo que les queremos transmitir es lo siguiente. Una sentencia está firme. El Tribunal Constitucional es la última instancia. Te puedes ir a la Corte Interamericana. Pero esa sentencia no ha sido apelada, está ahí, está firme. Entonces, 4 años después, ese mismo tribunal, por una resolución de menor jerarquía, si quieren, no puede modificar la sentencia. Y además, ¿para qué? Para nada, porque al final el resultado es el mismo. El juicio tiene que terminar en algún momento y tiene que darse y tiene que enfrentarse. Ahora, es evidente que hay gente en la Marina que está muy preocupada porque este juicio no exista. Y hay que decirles a ellos lo que yo decía. Una vez el general Mora me dijo, yo prefiero estar en una trinchera con el enemigo rodeándome, ¿ah? Sin munición, ¿no? A ir al Poder Judicial. Lo que pasa es que... Sí, pero que no puede ser... No, prefiero, mejor, prefiero estar en combate. Sí, yo que ir al Poder Judicial. Entonces yo no entendía nada, ya, ¿no? Mira, me ha tomado años pensar por qué es así. Así es. Pero tengo una impresión, no puedo decir una conclusión. Mi impresión es que la imaginación estratégica de un militar entrenado, Claro. quiero pensar que de los mayores, ¿no? Quiero Claro. pensar que el antiguo CAEM, supone el control de todas las variables en un escenario en disputa. Claro. Y un juicio supone el descontrol de la mitad de las variables en un escenario de disputa. Claro, no puede. Igual que la democracia. Igual, es que el sistema nervioso no les da. O sea, si dicen, no, es que no controlo ninguna variable. Exacto. No controlo nada. La incertidumbre produce... Mi abogado me dice que puede ser como que no puede ser. Entonces, ¿cómo no va a poder ser? O eso no es. Puede ser una broma teórica, pero a los ingenieros les pasa lo mismo. Bueno, y a los médicos también. Y a los médicos también. Uf, Pero los los médicos médicos están más reconciliados con la incertidumbre. Sí, Pues, pero no. sufren muchísimo. Sí. Entonces Muchísimo. Es como explicarle
Además, a las personas que tienen honor, sentido del honor, y que son la gran mayoría, creo yo, la prescripción les parece horrorosa. Entonces, cuando un abogado penalista dice, mira, hermanito, no te preocupes, esto ha prescrito. No, es que yo quiero ir a juicio, porque tiene que saberse que yo soy una persona honorable. Entonces ahí el abogado penalista se tira por la ventana y dice, no, pues hermano, no. Esa asociación entre hermanito y abogado penalista es bien gráfica. ¿No? Así es, bien gráfica. Vamos a perder, porque el juez que te ha tocado es corrupto, creo, y además es bruto. Entonces ahí el médico dice, pero ¿qué clase de justicia es esta? Yo quiero ir al caso, yo quiero que se diga que soy inocente. ¿No? Ayer el abogado sufrió, ¿por qué no me entiendes que eres inocente? Todos sabemos que eres inocente, pero tienes esta suerte de que ya prescribió. Ya, sin embargo, también ocurre que los juicios tienen muchísimas variables inciertas cuando el tribunal no es corrupto. Claro. ¿Correcto? Y eso genera un problema de bloqueo institucional. O sea, no estamos todavía acostumbrados a tomar decisiones en escenarios abiertos a la deliberación. Claro. Y enfrentar un juicio es aprender que uno tiene que ir y hacer la tarea completa. Casi perdimos Chavín de Huántar en la corte por no darnos cuenta que podíamos ganar. Y terminamos ganando cuando dimos cuenta que parte de la tela había que cortar. El señor Zamora, el acusado principal por Chavín, el único acusado por Chavín de Huántar, porque todos fueron razonablemente absueltos. Y el único acusado de Chavín de Huántar se pasó 12 años escapándose de la justicia. 12 años. Cuando lo único que había que hacer era presentarse al tribunal, hacer su caso y ganar su caso con un buen abogado. Y hubiera terminado. ¿Usted sabe lo que es 12 años escaparte de la justicia? Eso es una condena. Es el cuarto de la vida de una persona. Claro, eso ya es una condena. Claro. Y lo absolvieron. Entonces lo que tienes que hacer es presentarte. Ustedes dirán, no, pero a veces te mandan a la cárcel. Miren, en realidad, no sé, este es de formación profesional, ¿ya? Pero, ¿qué prefieres? ¿Estar huyendo 12 años o que te den, no sé, pues, 6 y salgas en 2? Lo planteo de esta manera, mire, no sé. Comentabas al principio y tenías razón. Los hechos del Frontón son de 1986. Imagínate. ¿De acuerdo? 1986. ¿Qué edad tienen los oficiales y los suboficiales que están acusados ahora? Claro, 60, 65. Entre 50 y 65 años. Claro. Y hace ¿cuántos años tienen esta espada de Damocles encima? Solo si contamos desde que comenzó la investigación son 16 años. Este último tramo, 16 años de su vida pendientes de un juicio, porque a nadie se le ocurre que la mejor manera de acabar con esto es terminar con este juicio en debate. Claro, va pues. O sea, la pregunta es, ¿y si ganan? ¿Quién dijo que no iban a ganar? Claro. ¿Acaso la Corte ha dicho, tienen que condenarlos? No, la Corte ha dicho, tienen que terminar, nada más. Nada más. Y además ya se exoneraron del proceso los oficiales más importantes, y se exoneraron del proceso Alan García, y se exoneraron del proceso bastante gente. Los altos oficiales de Marina están fuera del caso, están fuera de discusión. Está fuera del caso. Ya está suficientemente claro que esto no es una orden de masacre. Ese es el develamiento militar de un motín terrorista con armas de fuego, con una situación inaccesible. En una isla. Que puede tener cosas que discutir. Claro. Pero una cosa es que haya asuntos que discutir y otra es que hipotequemos el destino de esos oficiales y suboficiales a la enorme trampa de ganar tiempo a cambio de nada. Claro, y no, miren, esto puede terminar en que todas estas personas en unos años, porque así es la vida, terminen muriendo en su cama, ¿no es cierto? Y sin haber sido sentenciados jamás. Y sin haber sido absueltos. O sin haber sido absueltos. Te pongo un caso solo que me llamó muchísimo la atención. En la acusación, que es de la fiscal Ibáñez, además no es cualquier magistrada, la fiscal Ibáñez es emblemática ante el Ministerio Público, pero eso no significa que estemos de acuerdo siempre con ella, ¿no? No. En la acusación hay un grupo de oficiales que son los técnicos en explosivos. Claro. ¿Qué hicieron? Dos cosas. La primera, abrieron el boquete por el que se tomó el pabellón. Gracias. ¿Hay otra forma de entrar a un pabellón tomado por un grupo de terroristas que no sea abrir un boquete? No, pues. Ya, pues la discusión es si al usar los explosivos los usaron de manera correcta, previniendo o no que alguien pueda morir por los efectos de la explosión. No se puede. Por Dios. Por Dios. Eso lo gana según. Eso lo van a ganar en 2x3. ¿Cuál es la segunda discusión? Si después de recuperar el penal tenían derecho o no a demolerlo. Ok, podemos discutir si estaba bien o estaba mal, pero nadie me va a decir que eso no ha prescrito. Así es, eso la no es discusión homicidio. sobre los eventos posteriores a eso no es un homicidio. Pues. El tema es que la acusación central es rendidos que fueran los terroristas. Exacto. ¿No? Yaciendo en el suelo. ¿Les dispararon o no? Exacto. Esa es la discusión. Es igual que en el caso Chavín de Huántar. Exacto. O sea, después del operativo, ¿mataron a Cruz Sánchez o no? Exacto. Nada más, ¿lo dispararon o no lo dispararon? Aparentemente sí. No sé, Cruz Sánchez. Claro, porque hay un tiro, la pericia, etcétera. Pero nunca identificaron al autor del disparo. Exactamente. Entonces tú no puedes meter preso a todo el mundo si es que no identificas al autor del disparo, pues. Es que ese es el tema. Es tal cual. Claro, ¿no? En los hechos de los dos casos, lo que se discute en el fondo, sin que se haya
aclarado suficientemente son las operaciones de repaso. Claro, pues. O sea, en una operación militar hay una operación de repaso porque tienen que asegurarse que los terroristas no tengan bombas, Claro. que no cojan un arma y Claro, disparen y lo pero que el sea. repaso no es el repaso pues, de la guerra con Chile, ¿se dan cuenta? El repaso no es, No, no no. hay heridos. No, eso el no repaso es un repaso. Ah. Pero lo que ocurre es que, como alguien decía alguna vez, un consejero nuestro, no es homicidio disparar sobre un cadáver. No. De ya modo está que la muerto. discusión es posible, depende de pruebas, supone un juicio y termina con una sentencia. Eso es que como puede cuando- condenar o absolver. Para que Punto. ustedes tengan una idea, eso es cuando ustedes atropellan un muerto. Conozco un caso. Terrible, Sí, claro. claro. Estaba muerto, ¿ah? Ya lo habían atropellado varias veces. O sea, lo habían vuelto a atropellar. Ya, y el único que para, dice, yo no lo he atropellado, ya estaba muerto. Bueno, felizmente en la pericia se prueba que efectivamente era la llanta número 35 que pasaba sobre el muerto. ¿Ya? Pero claro, se puede discutir que... no, el primero que lo atropella y lo mata, ese es el culpable, no el 15. Claro. Porque no se puede matar a un muerto. Lo único que hay que hacer es probar que ese era el número 15 y no el número 1. Pero Claro. en el tiempo que se demoran en probar eso, esa persona puede ser detenida. Detenida en la ¿Puede medida- o no puede? o no puede. Claro, O no puede. Este Es caso que de la Frontón verdad- sigue ese sin es el temor. detenciones. Ese es el temor, yo lo sé. La mayoría de la gente tiene terror a la detención preventiva. Yo también, porque la considero injusta en muchísimos casos. ¿Ah? Y además acá en el Perú disparan de prisiones preventivas. Sí. Hemos visto un caso con la doctora Sabache que tengo que agradecerle porque me ha ayudado a sacar a un chiquito de la cárcel. Y la verdad es que la detención preventiva pues era absurda, completamente absurda. Un chico de 18 años, meterlo de 18 meses a la cárcel. Hay un proyecto que es espectacular, Que pero es que tiene absurdo. casi 10 años retrasado, que es el de los grilletes electrónicos. Sí ¿no? es. O sea, en caso de dudas, si tenemos muchísimas dudas, bueno, pongámosle un grillete a la persona, programémosla razonablemente y no se va a poder escapar. Miren, y se acaba. me lo decía el doctor Pérez Guadalupe, que ha trabajado años en penales, en pastoral de penales, además. El 10% de las personas que entran a un penal salen antes de un año. Eso quiere decir que esos nunca debieron entrar, pues. Claro. O sea, nunca debieron... 10%. ¿Usted sabe lo que es que mañana le quites el 10% de presos a las cárceles del Perú? El alivio que significaría para los que están. El 10% salen antes del año. O sea, nunca debieron entrar. Y lo que significa para esas personas haber tenido cárcel y Ya, haber sido y otro privados de dato, libertad. No, y que nadie bien- devuelva la vida Claro, que perdieron ahí, ¿no? claro, y el otro tema que me parece a mí interesantísimo es que el 70% de las personas que tienen un ingreso a la cárcel nunca más vuelven a entrar. Y ahí viene 70%, o sea que no es que no se resocialicen, ¿ah? Nunca más vuelven a entrar. Hay dos discusiones, o nunca debieron estar, ¿no es cierto? O eran inocentes, o les sirvió la cárcel para nunca más volver ahí. Y como no todas las noticias son malas, hay que decir que desde diciembre del año pasado, Ajá. las condenas hasta 6 años ahora se pueden conmutar por trabajos comunitarios. Y cuando implementen el proyecto de grilletes que tiene 10 años retrasado, las condenas hasta 8 años se van a poder reemplazar por grilletes electrónicos. Pero bueno, todo esto venía porque en este caso en concreto, en el Frontón, ni siquiera hay detenciones. De modo que en realidad lo único que hay que hacer es hacer la tarea. Un buen abogado, una buena defensa en juicio, Así es el una juicio. discusión abierta y se acaba esto este año. Oiga, todos hemos pasado por juicios, por Dios. De verdad, pausa y seguimos. Problemas. ¿Ya? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 56 minutos, último segmento de programa. Estamos con el doctor César Azabache, Rosa María Palacios. Adelante. Bueno, acá estábamos hablando del caso Nadine, que a la gente le gusta que hablemos de Nadine. Ya, es mala, es arpía, es todo lo que tú quieras, pero eso no es delito, pues. Bueno, ¿Cómo haríamos? Hay varias, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Hay varias cosas. La primera, yo sé que no es necesariamente agrado de todos, pero a mí sí me sigue pareciendo que si se prueban los 3 millones, que yo creo que tienen evidencia Sí, fuerte, parece que sí. bueno, pues entonces hay una declaración falsa ante las autoridades electorales. Ya, pues, administrativo. No, una declaración falsa ante una autoridad pública es un delito y se llama falsedad ideológica. Son 6 años máximo de prisión. Sí, ya prescribió, Pocho. No. Del 2010 al 2016 ya prescribió. No, es 2011. Ya, pero el La declaración 2017 se ya pasaron presenta 6 años. al final de las elecciones No. y la preparatoria ya comenzó. No, De pero modo es que no ese prescrito. dinero que ellos reciben, acuérdate. Ni siquiera lo pueden declarar porque está excede los montos, pues todo. No lo pueden declarar, pero no lo quieren declarar. Gracias. Y lo que hacen además, si se prueba esto, Ajá. lo que parece que ocurre es que se simulan parte de los depósitos según una introducción Igualito, de cuenta pues. de Leán. Sigue siendo, es que yo sé que no es fácil de digerir porque más no corresponde a la digamos, al peso moral de la discusión, Ah. pero una falsa declaración a una autoridad administrativa tiene 6 años máximo de cárcel
9 de Pero prescripción. ella perdone, hizo una falsa declaración. 9 de prescripción. Yo sé. 9 de prescripción. Pero ella y por lo tanto, no prescripción. Y falta otra cosa. Ella ya hizo una falsa declaración. Por supuesto, en el tema de las agendas. Pero por supuesto, pero eso es ante la autoridad electoral. Estamos hablando de la cuestión de las donaciones. Segundo, si yo cojo de ese dinero y parte de ese dinero lo asigno a mis gastos de sobrevivencia diaria, Así es. Sí. en los gastos de consumo no son un problema. Ajá. Pero si hay una parte de ese dinero desviado, una suerte de remuneración clandestina permanente, con declaraciones de ingresos cero a la administración tributaria, Ajá. hay un fraude tributario. Sí, pero eso es bien difícil de probar, pues, César. ¿Ah? Porque no, la campaña costó 20 millones de soles. O sea no me que. parece, en realidad me parece difícil de probar. Porque Lo que creo es que la ella puede cuestión- la campaña costó 20 millones de soles. Por eso. O sea, los 3 millones, tú no puedes decir que esos 3 millones fueron asignados No, a. es que el dinero no tiene sellos, ¿no es cierto? Exactamente. No es que es un billete va sobre Así otro es, billete. así es. Lo que ocurre es que si hay un patrón de consumos personales que fue un ingreso clandestino y hay una declaración falsa en la administración electoral, hay delitos discutibles. Ahora, lo que ocurre es que, claro, hablar de falsas declaraciones a la administración y hablar de procesiones tributarias, además con una SUNAT que nunca ha dicho nada sobre esto, nunca, no suena a el enorme problema moral que estamos discutiendo. El enorme problema moral que estamos discutiendo tiene que ver con esta falta de regulación, lo has dicho tú ya. Hay un pacto de impunidad de los partidos. Sobre los fraudes electorales, unidos, en efecto, a una especie de acuerdo transversal, permanente, inamovible, de no criminalizar esto. Casi si pensáramos en teórico, yo creo que esto que voy a decir ahora es inviable en el Perú en este momento, de modo que no es una propuesta. Pero si pensáramos en teórico, ese es el tipo de situaciones para los que los países inventan las amnistías con criminalización. O sea, la comunidad política se pone de acuerdo y decimos, ok, todas las barbaridades que hemos hecho hasta ahora con las donaciones Las para campañas cantamos. políticas, nos las tragamos, Claro. nos las perdonamos con una amnistía, pero de acá en adelante esto va a ser delito, ¿eh? Claro. De acá en adelante va a ser delito. Eso aquí, en este momento en el que andamos dudando de todo y tenemos la autoconfianza quebrada en pedazos, sería inviable. No, sí, Sería inviable. Pero, digamos, de alguna manera grafica la razón por la que estas discusiones no están correspondiendo. Ahora, la cuestión sobre el lavado de activos, que son los cargos más importantes, Claro, que además eso- involucran a Toledo, porque Toledo tiene sus propios cargos por lavado de activos, Que es diferente, ¿no? que son diferentes. Porque ahí sí hay supone- ruta de dinero, hay Claro, depósitos, lo que pasa todo. es que en Toledo hay una ruta establecida de movimientos de fondos posteriores a la recepción, Claro. que son los que fundan el caso fuerte de Exacto. Toledo, ¿no? Ese El de se- tráfico de influencias no suena tan fuerte, ¿verdad? No, pues ella prescribió. Exacto. El Y ahí tráfico de influencia es una Yo tontería. confieso que la decisión a favor de los cargos por tráfico de influencias en lo personal no me ha convencido. En lo personal no me ha convencido. Originalmente creí que estaban tratando de encontrar Enriquecimiento eventos, ilícito, no, actos posteriores o coetáneos a los pagos. No. Pero la visión de la evidencia deja en claro que el acuerdo de tráfico de influencias es del 2004 y los pues. pagos comienzan en el 2006. Entonces en ese desfase las reglas de tráfico de influencias no van. Hemos estado discutiendo mucho en la comunidad de consejeros de mi firma y todo esto demás, ¿por qué no admitimos en el Perú que se puede sobornar a un funcionario público pagándole antes que haga algo, incluso aunque él no sea personalmente competente? ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué no se puede sobornar a un presidente de la República? Es la pregunta, ¿no? Esto es algo que la Suprema no ha resuelto, ¿ah? No, así es. Hay que recordar que en el caso original de Alberto Curi, la discusión fue muy semejante. En el caso original de Alberto Curi, Nakazaki alegó que Curi no podía ser procesado por soborno porque el dinero de Montesinos lo recibió antes de jurar. Claro. Y la Suprema dijo, bajo la Convención de Corrupción, no importa que no haya jurado. Exacto. Basta que haya sido elegido. Luego, cuando se acusó a Montesinos por colusión y peculado, la defensa de Montesinos dijo insistentemente que él solo era asesor del SIN. Claro, no De modo que no era el custodio de los fondos del SIN, Así es. ni era el que decidía los contratos de compra de armamento. Y la Suprema dijo, no interesa. Poder de facto. Exactamente. Él es el que decidía, de modo que no me preocupa su cargo. Esa regla está muy cerca de decir ahora que un presidente de la República, como un gobernador regional o un presidente de gobierno regional, puede ser sobornado Por poder aunque de no facto. tenga la competencia No, sí, por formal. supuesto, claro. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué Toledo no tuvo o no tiene Una cargos acusación. por cohecho? ¿Por qué Claro. tráfico de influencias? Sí. Y eso complica más las cosas, Y pues, ¿no? no solamente eso, Alan García le han abierto por tráfico de influencias también un juicio que por favor ahórrenselo. Claro. Porque va a prescribir, o sea, ese es sí. gastar la plata por gusto. Sí, sí. En O realidad sea, yo tengo la quieren impresión- agárralo por algo que tenga sentido. A ver, yo tengo la impresión yo tengo la impresión que las reglas sobre tráfico de influencias habrían tenido más sentido, y lo digo en términos hipotéticos, en el caso de la señora Heredia. Claro. Si la fiscalía sostiene que el dinero no era para el partido, sino para ella, y para que ella use su posicionamiento, que siempre fue el de una persona particular, Así es. a favor de Odebrecht.
¿correcto? Claro. Pero ese es un modelo completamente distinto, una situación, Claro. un hecho completamente distinto Claro. al de Toledo, ¿verdad? Claro. Ahora, para los cargos por lavado de activos respecto a ellos, falta mucho, ¿no? Falta mucho porque lo hemos discutido varias veces. Además, tenemos 3 años en esta discusión. Tenemos 3 años. Ya es un Esto montón. parece el frontón. Va camino. Espero que no, ¿no? Espero que no. Es que termina siendo ridículo, pues, porque ahí la gente se frustra. Si tú le dedicas a la señora Heredia 400 portadas, ¿no es cierto?, diciéndole ladrona, 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 Y no ladrona, pasa nada. y no pasa nada, y no está presa, la gente dice, bueno, la están protegiendo. Claro, es que nos falta No, explicarle a la gente, oye, no hay delito, pues. No, y nos falta un chip que nos permita organizar los casos penales de manera que las discusiones puedan ser cortas y oportunas. Exacto. El caso BTR se cayó porque nadie supo Así cómo es. partirlo en pedazos para que llegara a sentencia a tiempo. Se escribió todo. Lo mezclaron con el caso Canán, se metieron en Claro. un enredo espectacular buscando en cañerías Claro. y al final del día el juicio no terminó jamás. Bueno, pero estaba armado así, ¿no? Yo creo que Digamos, fue ex profeso, ¿ah? digamos, siendo profeso o casual, lo cierto Claro. es que no tenemos ninguna válvula que O nos sea, permita a los chuponadores evitar sí los eso. metieron presos, está bien, habían cometido un delito, pagaron su pena, y a los que discutían, ¿no es cierto?, el traficazo de influencias, todos Ese caso- están libres. Ese caso tendría que haber durado 2 años. Claro. Pues no hay nada que discutir. Duró O sea, 6. Sí, digamos, yo no quiero ofender a nadie, pero el señor Kimper era miembro del directorio de entidad pública como Metro Perú. Claro. Tenía evidencia clara de haber prestado favores a un particular concursante y se acabó el caso. Que era facilísimo. Se acabó el caso. Era Claro, y facilísimo. ni siquiera necesitaba los audios. O sea, Claro, ¿no es cierto? era 2 más 2 Con son su recibo 4. de honorarios. Claro, ya está, nada más. Entonces, tenemos que aprender a organizar casos de manera simple, que tengan rendimiento comunicacional, o sea, que la gente los entienda Claro. y que no tengan vulnerabilidades legales. Tienes que poner los casos penales ahí donde no pueden Mira, el perderse. único momento histórico en el Perú en que eso ha sucedido es en el proceso de Alberto Fujimori. Desde el 2001, desde que se crea la Procuraduría Anticorrupción. No es por nada, ahí estaba el doctor Azabache, al principio, muy al principito. Pero de verdad, pues se sentaron y dijeron, ya, ¿qué es esto? Ah, esto es una organización criminal. Ah, ya, no es una persona particular. Ah, muy bien, entonces lo vamos a tratar y esta es la estrategia, organización criminal. Entonces, pucha, discúlpeme, se llevaron a 1000 personas a juicio, se condenaron a más de 100 con sentencias graves, o sea, se cobraron reparaciones civiles, o sea, se hizo un mega proceso y el mega proceso tuvo resultados. Algunos buenos, algunos malos, algunos peores, de repente las sentencias pues no fueron lo que todo el mundo esperaba, O no todos los casos. no todos los casos se ganaron, en fin, pero hubo un proceso. Y el proceso ya acabó, en todos los casos. O sea, ya terminaron. Falta recuperar algunas platas que el doctor Abuizú ha reportado que se ha recuperado plata la semana pasada. No, Arbizu, de hecho, resucitó el espíritu de la... Más allá de Claro. preferencias o no, Claro. Julio siempre ha sido un tipo polémico, pero resucitó el espíritu de la Procuraduría organizada hacia la recuperación de reparaciones. Claro. Lo hizo. De hecho, y esto quiero resaltarlo, Rosario, creo que es muy importante. La única Procuraduría hoy en día que reporta, y esto es porque Arbizu lo empezó a hacer, reparaciones civiles, que se supone que son su objeto, Claro. es la anticorrupción. Ninguna de las otras Procuradurías reporta nunca cuánto ha podido obtener, si es que ha obtenido algo, en reparaciones civiles. Fíjese, la de drogas, pues debería reportar, pero como loco, ¿no? La de drogas reporta incautaciones. Claro. Y se acabó la lista. Pero no reparaciones, pues. Claro. Claro, incautaciones sí. Drogas tiene incautaciones de la droga y de todo lo demás. Sí. Carros, casas, qué sé yo, pero la lista, ¿no? Un argumento que muchos implicados, y muy famosos por cierto, siempre dicen cuando se les cuestiona sobre sus presuntos delitos es, eso ya prescribió. Quisiera que quede claro el término de la prescripción. ¿Declara inocente la prescripción? No, Ajá. no, la moral no prescribe. Ya. O sea, la moral, lo que tú has hecho que está mal, no prescribe. ¿No es cierto? Lo que te dice es que el Estado no puede seguirte persiguiendo eternamente. ¿Por qué? Porque es culpa del Estado no haberte procesado y llevado a juicio. Es algo así como esto, ¿no? De alguna manera, la persecución está financiada por el dinero de todos. Así es. Se financia con fondo del Tesoro. En consecuencia, la entrega de esa capacidad exorbitante, que significa poder llevar a alguien a la cárcel o llevarlo a un juicio penal, tiene que tener límites. Uno de los límites es la prescripción, y es ahí, en ese estatuto, más o menos tan importante como la prohibición de doble persecución. Así es. O sea, si el Estado va a financiar la persecución, tiene tiempo limitado para hacerse. Y solo puede hacerse una vez. La segunda, ya no. Non bis in idem. O sea, 2 veces no me van a perseguir, pues. Ya me juzgaron, ya me absolvieron. Ah, ya, de nuevo. No, pues. Claro. ¿Te das cuenta? Hay algunas garantías para las personas también. Y nosotros tenemos, digamos, siempre, como te dicen, la posición del Estado de Derecho garantista. O sea, no se hacen ajusticiamientos. Entonces, si el Estado no te ha perseguido en 15 años, no puede venir el año 16 a venir a perseguirte. ¿Y de qué depende la prescripción? Del tiempo de la pena.
O sea, la pena más el doble, más la mitad, En normalmente. caso, ¿no? Hay algunas excepciones en el derecho comparado. Por Sí, ejemplo, también. en España, los crímenes contra niños Obviamente. tienen un plazo de prescripción que solo corre desde que son mayores de edad. Es lo que se está tratando de hacer felizmente en el Congreso de la República, al fin. Ya se introdujeron varios proyectos de ley para eso, para que todos los crímenes contra menores de edad, sobre todo los de violación Hay un sexual, caso emblemático en eso, ¿no? claro, no prescriban, porque claro, cuando el niño puede hablar, ¿no es cierto? Ya tiene 18 años. Ya tiene, en el caso, me parece que en Argentina no hay prescripción. Es a partir de que se denuncia. ¿Ok? Y el plazo de prescripción corre a partir de la denuncia. Y en España a partir de que son mayores de edad. Exactamente. Y en Estados Unidos Y también. de hecho la prescripción no es una regla que tenga un fundamento moral intuitivo. ¿No? Es una limitación y punto. Es una limitación a la acción del Estado de perseguir un delito. Correcto. En consecuencia la podemos recortar en Claro. aquellos casos en los que no es el Estado el que se demora, sino en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados, en los casos de homicidio, la prescripción no corre mientras el autor esconda las evidencias. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, la prescripción puede tener limitaciones porque no es una regla fundamental. En el 93 se equivocaron, le pusieron entre derechos fundamentales. No hay manera de sostener que la prescripción sea un derecho fundamental. Sí, pues. La prescripción es un límite y punto. De punto. Y los delitos los delitos contra la administración pública van a ser imprescriptibles si es que se aprueba la segunda votación. Que vamos a ver si se aprueba. Nos tenemos que ir. Espero que hayan disfrutado un programa tan legal como este. Le agradecemos mucho al doctor Azabache que haya venido. Y nosotros nos vamos a despedir hasta mañana. Hasta mañana, volvemos con más información. Recuerden que este y todos los programas se encuentran en nuestro canal de YouTube en Sodomco, y gracias a AM Tagua también está Sí. por medio del podcast. Tenemos que agradecerle a los de AM Tagua. No conocemos. Algún día tienen que venir a saludarnos Ya lo acá. invitamos, tiene que venir, Tienen vamos, que venir. acércate, Daniel. Pero todos los días nos reproduce nuestro programa para iVoox, para iTunes, para un montón de plataformas. Lo saben hacer, lo hacen muy bien. Tenemos un podcast gracias a ellos y miles de personas nos escuchan gracias a ellos. Así que yo siempre los retuiteo. Y obviamente ustedes pueden entrar Facebook Live, como nos están viendo ahí en la camarita, ¿no? Y por todas las formas virtuales que hay ahora de entrar, además de la AM y la FM. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Con el caso de la reelección de Alberto Fujimori y la destitución de los 3 magistrados, ustedes recordarán Aguirre, Rey y Reboredo en el año 1998. No le gusta el fallo al señor Tuino, no le gusta el fallo al fujimorismo y quieren destituir a los jueces. Por lo menos ha sido su inquietud, como dicen, que lo logren es otra cosa. César Achabache nos va a explicar por qué este caso, ¿no es cierto?, se ha reabierto. Y lo que muchos de ustedes se estén estar preguntando, oiga, las cosas no son eternas, ¿no? Esto pasó en 1988 y estamos en el 87, 86. Yo era chiquita. 1986, estaba en la universidad. 1986. O sea, usted dirá, ya pasaron 31 años. O sea, tarde o temprano los casos tienen que terminar. Aún los de lesa humanidad. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 21 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Ya está con nosotros el doctor César Azabache. Rosa María. Bueno, y me ha estado escuchando el largo rato porque, como ustedes saben, el doctor Azabache pues no solamente es penalista, es profesor de Derecho Penal, sabe un montón más que yo. Es de la gente de la cual yo aprendo y se ha estado sonriendo con mi alocución. Dice que hay bastantes cosas para discutir. Por supuesto, pues, en el derecho penal, por si acaso, todo se discute en un juzgado, ¿ah? Y hay un debate, ¿no es cierto? Entonces, normalmente hay un debate. Muy bien, gracias por estar con nosotros, Al doctor. contrario, gracias por la invitación. Me decía que el tema del ajusticiamiento le preocupa. Sí, lo único que no se puede discutir de Sí. todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que sea cual sea el tipo de caso que discutamos, y muchos de esos movilizan muchísimo en las personas. Claro, los sentimientos, ¿no? Obviamente. Rabia, ira, frustración, una serie de sensaciones atávicas, ¿no? Claro. Pero sea cual sea el caso que discutamos, lo que nunca debemos hacer es perder el equilibrio.
Porque como bien has dicho, yo quiero resaltar eso, ningún caso judicial contra nadie, pero contra nadie en absoluto puede perder el cánones mínimos de racionalidad o de razonabilidad que nos permitan autolimitarnos. No podemos pasar por encima de todo. De modo que el reconocimiento de los límites es importante, se trate de quien se trate. Así es, así. El peor de los violadores, yo siempre decía a la gente en televisión, fíjense, el peor de los violadores, el monstruo más espantoso que ustedes puedan imaginar, merece tener un abogado, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes no merecen nada. Ya, sí, no merecen nada, estamos, desde el punto de vista de las emociones. Pero desde el punto de vista de la razón, de repente, imagínense ustedes que esta persona es inocente. Lo que ocurre es que, claro, esto tiene además un fundamento real, ¿no? Imagínense que es inocente. Parece culpable, todas las pruebas lo señalan, pero imagínense que es inocente. Bueno, el ejemplo del monstruo de Mendaris y la obra de teatro que hemos estado comentando explica eso, ¿no? En términos teóricos, lo que siempre se dice es que los procedimientos judiciales siempre tienen un margen de error, nos guste o no nos guste. Por eso las sentencias penales tienen que poder ser revisadas, por eso hay juicios, por eso es tan difícil ganar un caso penal, porque siempre hay un margen de error del que hay que hacerse cargo. Por eso yo me pongo la pena de muerte, entre otras cosas, y lo que comentábamos, el caso famoso de el señor Villanueva, que se le acusó de violar y asesinar a un niño. Uno, decían que eran miles, ¿no? Cientos en Lima, ya corrían las voces, no. Y resultó que nunca había el niño jamás había sido violado, cosa que poca gente supo. Se retiró el cargo de violación, pero lo condenaron a muerte por el asesinato del niño. Fue uno de los últimos, sino el último civil fusilado en el Perú. Y él gritó que era inocente hasta el último día. Investigaciones posteriores prueban que probablemente el niño fue atropellado, que lo que tenía era contusiones en el cuerpo, más no estrangulamiento, no tenía herida de cuchillo, ni de pistola, ni de nada. Entonces, esas contusiones podían haber sido fruto de un atropello y el cuerpo haber sido escondido por los culpables para evitar la culpa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con el procesado? Era negro, eran los 50, había que crear una cortina de humo, los medios hicieron lo suyo, como siempre, un escándalo durante 3 años. El juicio fue seguido con pavor por una sociedad limeña horrorizada y por supuesto la gente pues aplaudía el fusilamiento. Entonces, eso nos puede pasar, siempre tenemos esa posibilidad. Ismael me mira así. La pregunta es por qué no se ha aprendido de eso. Hasta ahora escuchamos esto de pena de muerte, que caiga todo el peso de la justicia sobre tal. Hay algo que no está bien en nuestra sociedad también, ¿no? Es lo que dice el doctor, nuestros sentimientos atávicos, ¿no? Sí, porque de hecho no solo somos nosotros, ¿no? Por supuesto. Uno, si va a la Inglaterra de ahora o a la Francia de ahora, va a encontrar reivindicaciones a la pena de muerte. Turquía está anunciando un plebiscito para regresar a la pena de muerte, con lo que más ponen en riesgo su propio proceso de aproximación a la Unión Europea, ¿no? Claro. Ahora, lo habíamos invitado para hablar un poco del caso del Frontón. 30 años después, 31 años después, cuando se realiza, digamos, esta operación militar, porque fue lo que fue una operación militar, si ustedes quieren, retoma del Frontón, de las 2 acciones militares, hay 3, hay una en Santa Mónica, hay una en Santa Bárbara en ese entonces, en Santa Bárbara, hay otra en Lurigancho y otra en el Frontón. En Lurigancho quedaba clarísimo que ahí sí hubo ajusticiamientos, los sacaron a los presos, dieron uno y los fusilaban, ¿ok? Pero sin embargo ese caso no se pudo seguir. Y sí se siguió, o sea, se siguió hasta determinado rango, ¿no es cierto? Hasta determinado, no se llegó al presidente García, por ponerlo de una manera más simple. Las imputaciones fueron más cortas. Exactamente. ¿Ya? En el caso del Frontón, que fue una operación militar, donde hubo bombardeo, resistencia, etcétera, la Marina entra, ¿no? Las acusaciones han venido mucho después por parte de los sobrevivientes de fusilamientos a personas rendidas. Pero sin embargo hubieron sobrevivientes del Frontón. O sea, sí se entregaron sobrevivientes. En el caso de Lurigancho los mataron absolutamente a todos. Entonces, lo que uno se preguntaba en ese entonces es, sí, y además, ojo, en el caso de la Marina hubieron bajas de la Marina también, lo que implica un enfrentamiento. O sea, si yo entro y no queda ni un solo sobreviviente y salgo con todos los míos, bueno, ¿no? En cambio acá hubo bajas en los 2 lados. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué este caso cada cierto tiempo se reabre? ¿Por qué el Tribunal Constitucional lo reabre? ¿Qué piensa de toda esta historia? Antes de discutir la última escena, ¿no? Que es esta discusión sobre el último fallo del Constitucional, lo que ocurre es que nosotros no estamos dejando cerrar esta historia. Claro. En el caso del Lurigancho, donde en efecto hubo además un discurso encendido del presidente García. O se van ellos o me voy yo. Correcto, en contra de quienes procedieron de esa forma.
Sin embargo, el caso en la jurisdicción militar terminó a finales de los 90. Se llegó incluso a amnistiar a los condenados, luego se anuló la amnistía ya en la transición, se ordenó la captura, pero había una condena clara y, digamos, emitida en un tiempo razonable. Lo que pasa con el frontón es que las discusiones judiciales no terminaron nunca y han sido permanentemente bloqueadas. Entonces, primero, no es un caso, también como en Lurigancho, este no es un caso que involucre a los altos mandos del Ejecutivo ni de la Marina. Es un caso que está circunscrito a un grupo de oficiales, 6 más o menos, y suboficiales, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurrió aquí es lo siguiente. Comenzada la transición en el año 2001, hace 16 años, la Fiscalía comenzó a reinvestigar el caso en cumplimiento de 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que siguen en supervisión. Claro. La acusación del caso se presentó en enero del año 2013, 12 años después del inicio de investigaciones de la Fiscalía. Luego hubo una discusión sobre si en enero de 2013 se podía llevar esto a juicio o ya no, por prescripción. Claro. Y en junio del 2013, no recientemente, no la semana pasada, no el año pasado, en junio del 2013, el Tribunal Constitucional declaró que, 1, este no es un caso de crimen de lesa humanidad. No. Y lo declaró considerando una cosa que puede ser discutible, pero que es bastante clara. Si aquí pasó algo, pasó como un exceso en el transcurso del abatimiento de un motín terrorista liderado por terroristas. Entonces el Tribunal Constitucional dijo en junio de 2013, este no es un ataque de las Fuerzas Armadas sobre población civil ni sobre población rendida, es un ataque al terrorismo. Y es una operación militar. Y es una operación militar en la que se enfrenta ese motín, claro, con fuerzas efectivas. Hay 3 marinos muertos, claro. Y bueno, hay una discusión, dijo el Constitucional, sobre si terminado la recuperación del penal hubo ajusticiamientos o ejecuciones o disparos o no. Bueno, esa discusión no es un crimen de lesa humanidad, dijo el tribunal. Pero también dijo, párrafo 2, sentencia, repito, de junio del 2013, no reciente, no es este tribunal, es el anterior. Claro. También dijo, este caso ha demorado demasiado y ha demorado por culpa nuestra. Claro. Y estamos condenados en el sistema interamericano por habernos demorado así. De modo que este juicio, el que está en marcha, en enero se había presentado la acusación, tiene que terminar. Claro. Y tenemos que cerrar esta historia de una vez. Han pasado 4 años de esa sentencia. Claro. Cierre usted. Todavía el juicio no comienza. Todavía el juicio no comienza. A la acusación del año 2013 siguieron observaciones. Claro. Que fueron subsanadas en octubre del 2016, donde no hubo observaciones. La acusación está nuevamente presentada y ahora aparece este debate en el que yo no alcanzo a entender por qué se está sosteniendo que el tribunal acaba de ordenar que el caso se reabra, cuando el tribunal ordenó en el año 2013 que continúe. ¿Y qué ha ordenado ahora? Ese es el problema. Ahora ha salido un auto que es, desde varios puntos de vista, indescifrable. Okay. Desde varios puntos de vista indescifrable, de modo que lo que está ocurriendo es que cada quien está diciendo lo que quiere de ese auto. Es un auto, no es una sentencia. Es un auto de ejecución. Puedo contar la historia, va a tener un montón de detalles. Ok, pero explícale a la gente que es un auto. Claro. Yo le digo, es un auto, no es de sentencia, nos entendemos entre yo y él. Sí, porque nos ponemos a bailar y nadie nos sigue el paso. Lo que ocurre es que los casos legales o constitucionales se resuelven por sentencias. Sentencia significa decisión sobre el fondo. Todas las demás decisiones importantes que toma un tribunal se llaman autos. Cada vez que alguien pide cualquier cosa, sea durante el procedimiento, deténganlo, embárguenlo, libérenlo, lo que sea, la decisión se llama auto. Cuando un caso está en ejecución de sentencia, páguenme, ya pagué, levanten mis antecedentes, todo lo que pasa en ejecución de sentencia se decide mediante resoluciones que se llaman autos. Este es un auto porque se refiere a la sentencia que es de junio del 2013. Ok. O sea, no está fuera del mismo proceso. Ni podría, ni debería cambiar la sentencia, ese es el punto. Claro, que alguien reclame, señor juez del Tribunal Constitucional, todavía han pasado 4 años, no hay justicia, y el tribunal diga, sí, pues, ejecútese. Por ejemplo, sería un auto. Eso es un auto. Bueno, ¿qué dice este auto? Bien, primero, voy a repetir algo porque es muy importante que quede claro. La orden del tribunal para que el procedimiento siga hasta el final es de junio del año 2013. Claro. Y nunca se cerró. Ha sido removida, está vigente, de modo que el caso que está ahora con acusación y con 4 años esperando juicio, tiene que entrar a juicio y punto. Claro. ¿De dónde viene el lío? La sentencia de junio del 2013 es una sentencia muy compleja.
compleja, porque como se imaginarán todos, fue muy difícil tomar una decisión en el caso del Frontón. ¿Qué pasa en la historia? Esto no es cronológico, quiero sintetizarlo, ¿no? Claro. A un extremo, el magistrado Calle propuso que el tribunal declarara que como había pasado demasiado tiempo y las reglas de crímenes de lesa humanidad no aplican al caso, entonces se anulara todo y punto. Chao. Al otro extremo, el magistrado Eto dijo que no, que en este caso hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ejecución, de modo que no se puede contestar a la Corte Interamericana por prescripción. Decía Eto, estoy parafraseándolo, ¿no? Nos han condenado por demorarnos. ¿Y ahora qué le vamos a decir a la Corte? ¿Que nos hemos vuelto a demorar? ¿Y que hemos anulado el caso porque nosotros nos demoramos? O sea, yo me tiro al piso, me cojo del cabello, tiro hacia arriba y me paro solo. Claro. Eto dijo, no, esto no se anula, esto tiene que terminar. Los dos extremos. En el medio. En el medio, Urbiola, el magistrado Urbiola, estaba cerca de Eto con una diferencia. Urbiola quería que se limite de alguna manera el procedimiento, porque es demasiado tiempo. También en el medio, pero al costado, el magistrado Vergara estaba cerca de Calle. Pero Vergara no quería anular el caso completo, solo quería anular algunas decisiones del caso y ajustarlo. Entonces, en un esfuerzo que a mí la verdad me parece más allá de los resultados de nuestras preferencias personales y las de cualquiera, un esfuerzo institucionalmente muy serio, los magistrados Álvarez y Mejía, en el medio, promovieron una decisión de dos bandas. Ok, hagamos las dos cosas a la vez. Declaremos que esto no es un crimen de lesa humanidad, porque las reglas no aplican, pero dejemos que el procedimiento continúe bajo las sentencias de la Corte. Y entonces los señores Urbiola y Vergara renunciaron a sus posiciones iniciales y firmaron la resolución de Álvarez y Mejía. Perfecto. Pero dejaron constancia que sus posiciones originales eran otras. Perfecto. Ese es todo el problema. Está fácil de entender. Es sencillo de entender. Ahora, podría pasar, disculpen, tenemos que irnos a la pausa, pero nos han puesto una música, no entiendo por qué, pero hay una ambiental acá, gracias, ya bajó, algo pasó. Tenemos que ir a la pausa y regresamos, pero no se muevan, volvemos. No se muevan, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. 37 minutos. Amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, esto está más fácil que... Este es un examen fácil de derecho, no se me confundan. Lo que ha hecho la Corte, que ya estaba todo dicho y que tenían que terminar el bendito juicio, miren, como decíamos acá con el doctor Nakazaki, qué confusión, con el doctor Azabache, era que a Zamudio, que parecía culpable, ¿no es cierto?, lo absolvieron en 5 días, estuvo 2 años escondido para que lo absuelvan en 5 días. 12, perdón, claro, 12 y el final. 12 escondido para que lo absuelvan en 5 días. ¿Por qué? Porque no podían probar el nexo causal, pues. ¿Ya? Y en este caso, tienen que probar el nexo causal también entre la muerte de cada uno de los que terminan muriendo en el enfrentamiento con cada uno de los suboficiales y oficiales. A ver cómo vas a probar eso. Ahora, las maniobras dilatorias vienen de la propia Marina también, ¿no? De los propios imputados. Esa es la típica en el Perú. Crees que si tú dilatas, hay prescripción. Y en este caso, por disposición de la Corte Interamericana, no puede haber prescripción. Al margen de que sea de lesa humanidad o no lesa humanidad, no se puede. No se puede. Bueno. Es tan sencillo como que hay que hacer la tarea, ¿no? Este autor, lo que me contaba el doctor en la pausa, ha dicho, ya, sí es de lesa humanidad. No, peor. Tampoco, es peor, es un lío espantoso. Peor, ¿qué ha dicho este auto? Lo primero que te quiero decir, o que quiero recordar, es que este auto no tiene consecuencias prácticas. No, pues, porque es un auto de ejecución. 1 y 2. No modifica la sentencia. Diga lo que diga, y no solo no modifica la sentencia, sino que diga lo que diga, el procedimiento sigue, claro, porque la sentencia, en una parte que nadie tocó, ordenó que el procedimiento siga, sea de lesa humanidad o no lo sea. Así es. Dijo, no lo es, y aún así el caso sigue. Toda la discusión es un poco inoportuna, claro, y bastante inconducente. Claro. ¿Qué pasó? Pasó que, emitida la sentencia de junio del 2013, en septiembre, una procuraduría y 3 ONGs le pidieron al tribunal que anulara la sentencia de junio del 2013, en septiembre de ese año. O sea, pidieron una nulidad de su propia sentencia. Dijeron que había que corregirla. Porque desde el punto de vista de ellos, esta historia de los jueces que fueron cambiando de posición para sumar en mayoría, generaba contradicciones.
Yo creo que no, yo no creo por qué, yo no veo por qué. O cualquier sea, tribunal que sea un colegiado, Son 7, tienen que ponerse de acuerdo, así es. tienen que ponerse de acuerdo. Y la gracia de un tribunal colegiado grande como el constitucional es que los jueces aprendan a renunciar a sus preferencias personales para formar consensos. Entonces hay una discusión que el magistrado Urbiola ha traído a colación, que se produjo en octubre del 2013, en la que el tribunal discutió qué hacer con este pedido, y donde sale Vergara Gotelli, uno de los dos que renunciaron a sus posiciones personales para sumar en la sentencia, diciendo, no, esto no tiene ningún sentido, aquí no hay ninguna nulidad que atender. Claro. Lo malo es que no lo emitieron con una decisión, lo dejaron, otro gran vicio de nuestros procedimientos, lo dejaron sin resolución. Típica. En abril de 2016, el Constitucional, pleno, Nuevo, el de ahora, conformado, el nuevo, con nueva gente. donde todavía está el señor Urbiola, que es testigo de esa resolución original y que porta la historia, que es además uno de los magistrados que renunciaron a su posición personal para sumar en una resolución de transacción equilibrada, puesta en el medio, estando el presente, el tribunal decidió reinterpretar los votos. Pero solo reinterpretó además el voto de Vergara Gotelli. De nadie más. No, de nadie más, claro, porque Urbiola estaba presente y Urbiola dijo, no, acá no se interpreta nada. Claro. O sea, yo tenía una posición, yo perdí, lo hice literalmente en un texto que está publicado, yo perdí la votación. Claro. Mi posición no agrupó hegemonía, renuncié a mi posición y me Inmediato. plegué a una mayoría. Él lo cuenta. Él es testigo de situación. Él cita lo que Vergara Gotelli dijo en octubre de 2013. Yo creo que la discusión tendría que haber terminado ahí. Junto a Urbiola, los magistrados más, Sardón y el señor Blume, dijeron, oigan, pero en estas condiciones esto no se puede discutir, Claro. ha pasado demasiado tiempo. Además, la sentencia ya está. Claro, las correcciones se toman en 2 días. Claro. Y esto no es una cuestión de corrección. Ahí está la firma de los señores. Claro. O sea, Urbiola y Vergara pueden haber creído originalmente lo que sea, Claro. pero firmaron la resolución y la sentencia. firmaron como estaba. Así es. El debate se acabó, no se puede hacer nada. Ok. Pero los otros 3 magistrados restantes Claro. decidieron comparar el voto que Vergara lanzó, digamos, al que había renunciado porque firmó la resolución, con la resolución, y dijeron, no, el señor Vergara no estaba de acuerdo con el fundamento 68. Y por tanto, la primera parte de la resolución, la que declara que esto no es un crimen de lesa humanidad, tiene que salir de la resolución. ¿Qué? Esa es, ¿Por auto? esa es la versión correcta. ¿Cómo? Yo tengo que reconocer, además, yo no había reparado en este pedacito, pues es una línea Ya. en la que dicen salga el extremo 1 de la resolución. Hasta este fin de semana discutiéndolo con un colega tuyo, ¿no? Ni siquiera con un colega tuyo, un periodista. líder de medios, que me hace ver que ahí dice salga también la parte de la resolución 1. Yo no tendría problemas con que digan el fundamento 68 sale, pues es un fundamento y punto. Claro. Y en efecto, Vergara Gotelli no estaba de acuerdo con el 68. Claro. Ahora, hay que decir que Urbiola no estaba de acuerdo con la mitad del texto. También tendría que ser la mitad del además, texto. espera, vamos a lo básico. Por auto tú no puedes modificar una sentencia, No, punto. Exacto. Y también Vamos a lo 4 básico. años después de una sentencia, 3 magistrados no pueden modificar la parte de la resolución de un texto completo. Y además, ¿con qué objeto? ahí voy, además. Sí, ya para dijeron que el caso tiene que terminar. Además, para no producir ningún efecto. Claro. Porque primero, este auto que confieso, y lamento decirlo, encuentro sin sentido, no produce la reapertura del caso. No, ya está El abierto. caso está abierto desde junio. Claro. Es falso el titular de todo, que Es se falso. reabre el caso. No, Mentira. no se reabre. Está abierto. Ya está abierto hace tiempo. Segundo, no es por las reglas sobre los crímenes de lesa humanidad que está abierto. Tampoco. Está abierto por la sentencia de la Corte. Claro. ¿De acuerdo? En consecuencia, no produce ningún efecto práctico. Y sin embargo, producen enorme terremoto político, porque el Constitucional no se puede dar el lujo de hacer una cosa así, De ser tan chabacano, ¿no? independientemente de que no tenga consecuencias prácticas. Entonces, ayer, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿y entonces por qué tanto Lío. problema? Esa es la cuestión. ¿Por qué tanto problema? Lo que temo es que en este momento... Bueno, hay que decir 3 cosas. Primero, los periodistas de derecho no entienden nada. Acá Ismael ha aprendido un montón, ¿ah? Ismael ahora sabe todo. Que es un auto. Es un vehículo que lleva gente, no mentira. Claro, o sea, de verdad que es difícil entender lo que está. Yo entiendo que para la mayoría de la gente que nos está escuchando no entiende nada de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Pero lo que les queremos transmitir es lo siguiente. Una sentencia está firme. El Tribunal Constitucional es la última instancia. Te puedes ir a la Corte Interamericana. Pero esa sentencia no ha sido apelada, está ahí, está firme. Entonces, 4 años después, ese mismo tribunal,
por una resolución de menor jerarquía, si quieren, no pueden modificar la sentencia. Y además, ¿para qué? Para nada, porque al final el resultado es el mismo. El juicio tiene que terminar en algún momento y tiene que darse y tiene que enfrentarse. Ahora, es evidente que hay gente en la Marina que está muy preocupada porque este juicio no exista. Y hay que decirles a ellos lo que yo decía. Una vez el general Mora me dijo, yo prefiero estar en una trinchera con el enemigo rodeándome, sin munición, ¿no? A ir al Poder Judicial. Lo que pasa es que, sí, claro, pero que no pueden ser... No, prefiero estar en combate sí, que ir al Poder Judicial. Yo no entendía nada, ya, ¿no? Mira, me ha tomado años pensar por qué es así, ¿eh? Pues así es. Pero tengo una impresión, no puedo decir una conclusión. Mi impresión es que la imaginación estratégica de un militar entrenado, Claro. quiero pensar que de los mayores, ¿no? Quiero Claro. pensar en el antiguo CAEM, supone el control de todas las variables en un escenario en disputa. Claro. Y un juicio supone el descontrol de la mitad de las variables en un escenario de disputa. Claro, no puede. Igual que la democracia. Igual, es que el sistema nervioso no les da. O sea, si dicen, no, es que no controlo ninguna variable. Exacto. No controlo nada. La incertidumbre produce... Mi abogado me dice que puede ser como que no puede ser. Entonces, ¿cómo no va a poder ser? O eso no es. Puede ser una broma teórica, pero a los ingenieros les pasa lo mismo, ¿ah? Bueno, y a los médicos también. Y a los médicos también. No, pero los los médicos médicos están más reconciliados con la incertidumbre. Sí, Pues, pero no. sufren muchísimo. Sí. Entonces Muchísimo. hay Es como un explicarle, problema. además, a las personas que tienen honor, sentido del honor, y que son la gran mayoría, creo yo, la prescripción les parece horrorosa. Entonces, cuando un abogado penalista dice, mira, hermanito, no te preocupes, esto ha prescrito. No, es que yo quiero ir a juicio, porque tiene que saberse que yo soy una persona honorable. Entonces ahí el abogado penalista se tira por la ventana y dice, no, pues hermano, no, vamos. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, bienvenidos nuevamente a una edición de A Pensar Más. Hoy es Pascua, así que empecemos con feliz Pascua para todos. Estamos en este tiempo especial en que celebramos la resurrección. Ya terminó la cuaresma, ya terminó la penitencia y ahora podemos pasar a un modo celebratorio, ¿no es cierto? Pero claro, la política peruana, que es el tema que normalmente tratamos aquí, pues no tiene mucho que celebrar. En general, la política latinoamericana no tiene mucho que celebrar. Uno escucha las noticias en toda Latinoamérica y parece que la única palabra que se repite en distintos acentos del español es corrupción, por todas partes. Nosotros, por supuesto, no nos quedamos atrás. Aquí en el Perú parece que no se avanzara mucho y sin embargo se va avanzando poco a poco. Hay que decir que el proceso de extradición del presidente Alejandro Toledo está en marcha, así lo ha asegurado la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Es un proceso lento, eso también hay que decirlo. Los jueces en Estados Unidos son muy severos, pero también son muy respetuosos del debido proceso. Y hay que presentar las solicitudes bien fundamentadas, sobre todo cuando hay cierto prejuicio sobre los países como el nuestro, sudamericanos, donde se suele perseguir por razones políticas a los ex funcionarios públicos. Entonces, el juez en los Estados Unidos va a tener que establecer si la solicitud presentada por el Estado peruano a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene valor, lo que ellos llaman causa probable, o sea, que efectivamente ahí hay algo, ¿no es cierto?, que valga la pena investigar y procesar. Para esto hay abundante prueba, por cierto, del caso tanto de Coteva como el caso de la confesión de los funcionarios de Odebrecht, en particular Jorge Barata, de los montos pagados a Alejandro Toledo. A diferencia de otros casos, esta vez se le pagó al señor Joseph Maiman cantidades de dinero que son rastreables en cuentas particulares del señor Maiman a través de la empresa Odebrecht. Por lo tanto, si el dinero es rastreable, si el dinero llega hasta Costa Rica, si el dinero se gasta luego en bienes en el Perú, hay un caso más o menos redondo y esperamos que el juez en los Estados Unidos así lo entienda. Pero, como reitero, este es un proceso lento, no se hace de la noche a la mañana porque los procesados tienen derechos. Distinto hubiera sido si la Fiscalía hubiera solicitado inmediatamente al juez en los últimos días de diciembre, un impedimento de salida al señor Alejandro Toledo. El señor Alejandro Toledo bailaba en Punta Sal en la fiesta de Año Nuevo y lo dejaron irse, muy tranquilo, como dejaron en diciembre irse al señor Jorge Barata.
Distinta hubiera sido su declaración si lo hubieran detenido en el Perú y lo hubieran llevado de paseo pues al Lurigancho. Les aseguro que hubiera cantado tan bonito como canta su jefe Marcelo Odebrecht desde Brasil. Pero no, acá los dejaron irse y ahora tenemos este problema. En segundo lugar, sí, efectivamente hay avances importantes en el caso del Callao. El caso del Callao es un caso muy complejo porque no abarca solamente al señor Félix Moreno. Como ustedes comprenderán, el señor Félix Moreno no actuaba solito. Tenía un montón de amiguitos que trabajaban con él y la Fiscalía ha ampliado una investigación a varios funcionarios del gobierno regional del Callao. Y el caso del señor Félix Moreno es muy curioso porque él se defiende diciendo: yo no he recibido nada. La plata se la llevó el intermediario y el resto se la dieron a Fabre, ¿no? Pero ni uno ni otro todavía puede ser probado por él tampoco. Lo cierto es que hay una entrega de dinero a su campaña también, eso es lo que él sostiene, y que esa entrega de dinero a su campaña se usa para pagar los honorarios del publicista. Puede ser, pero no le creyó el juez y lo mandó 18 meses a prisión preventiva. Toledo, Callao, y luego tenemos otros gobiernos. El caso de Humala durante Semana Santa ha estado sumamente movido por la corroboración del testimonio de Barata en el testimonio de Marcelo Odebrecht, que efectivamente señala que para la campaña del año 2011 se le entregaron $3 millones al señor Ollanta Humala a través de su esposa en una oficina, los mismos datos que dio el señor Jorge Barata. Sin embargo, hay que señalar que se le entrega el dinero en 2010, cuando el señor Humala, bueno, le iba pésimo en las encuestas, como ustedes recordarán. No tenía muchas posibilidades, lo cual me deja a mí pensando, y por eso escribí ayer, sobre si tal vez el Perú como Estado debería darle algunos incentivos a la empresa Odebrecht para que le cuadren mejor los cuentos que cuenta en el Perú. A ver, al señor Lula le dan $4 millones, al señor Alejandro Toledo $20 millones. No es por nada, no es por menospreciar, ¿no? Pero digamos, en el mundo internacional, digamos que Lula vale más que Toledo, ¿no? Un presidente peruano corrupto se consigue con más facilidad que el presidente de una de las economías más grandes del mundo, que además fue, y lo hizo, que hizo diplomacia de facto a favor de las empresas constructoras brasileras, fuera de Brasil, durante su mandato, sus 2 mandatos y después de su mandato. Entonces, digamos, ¿por qué Toledo vale 5 veces más que Lula? No entiendo. O los estafaron a estos señores o no les explicaron cómo eran las cosas. No tiene, además, perdón, no van a comparar ustedes pues toda la obra pública de Petrobras contra la Interoceánica Sur. O sea, no nos están contando el cuento bien, ¿ok? Para empezar. Y luego que en el Perú solamente se coimió en 2 obras públicas, en Interoceánica Sur y en el Metro de Lima, nada más. Y el resto fueron aportes de campaña. Bien raro, ¿no? Porque lo de Moreno no lo sabemos por el señor Barata. Lo de Moreno lo sabemos por el señor Chavit. O sea, lo hemos, y por otros que han hablado, pero no lo hemos sabido directamente ni por el señor Odebrecht ni por el señor Barata. Entonces creo que en Brasil sí están contando todo completito. Porque si no cuadra, chao. ¿No es cierto? Pierden la delación premiada y Marcelo Odebrecht se queda 19 años preso. Pero en el resto del mundo, donde no tienen muchos incentivos y donde necesitan seguir operando para pagar reparaciones civiles fabulosas que les exige Suiza, Estados Unidos y Brasil, están contando el cuento muy dosificado, muy a medias. En el Perú lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y lo ha dicho el presidente: Odebrecht no va a volver a operar. Pero el problema de esto, entonces, es que van a esperar, ¿no es cierto?, que haya algún político que en el futuro, con otro nombre y otras caras, los deje operar. Entonces no pueden ir contra todos. No hay un erga omnes como hubo por parte de la Fiscalía brasileña contra todos los empresarios constructores del Brasil. Entonces ustedes notarán que contra Alan García no hay nada. Solamente funcionarios de rango viceministerial hacia abajo son los acusados, lo cual es rarísimo, porque tú no tratas en un gobierno con el presidente y en el segundo saltas 2 escalones hasta el viceministro, ¿no? Ahí no hay nada. Deben tener alguna esperanza de que Alan García resucite de sus cenizas, no lo sé. Y luego, con otros candidatos presidenciales que sí tenían posibilidades de, por supuesto, ganar las elecciones y que además tuvieron campañas multimillonarias, tampoco hay nada. O sea, Keiko Fujimori no puede hasta hoy justificar
cómo gastó todo lo que gastó en la campaña del 2011 y el 2016. Tiene que haber tenido aportes negros. O sea, las tarjetitas de los cócteles, por el amor de Dios, ¿no es cierto?, son una justificación bastante sonsa de cómo gastas o cómo te ingresa el dinero que luego gastas. Entonces, a mí me parece rarísimo, ¿no es cierto?, que Odebrecht no le haya dado un centavo pues a Keiko Fujimori. Nada, nunca. Los brasileños nunca los ayudaron. Porque estos señores, discúlpenme, ya en Brasil no solamente financian un partido, financian todos los partidos, porque tienen que quedar bien con todos, ¿no? Y hay uno que lo dijo ayer, creo que fue el mismo Odebrecht, que no se hacían públicas estas donaciones para no generar expectativas en algunos de los candidatos, ¿no es cierto? Porque si no, qué fácil hubiera sido hacerlas públicas. Dice, si le damos 2 millones de reales al uno, el otro decía, yo también quiero 2 millones de reales porque le has dado al otro. Entonces, digamos, esta gente está acostumbrada a coimear a la par. Entonces, reitero, Keiko Fujimori puede ser presidenta del Perú en la concepción de estas personas a futuro, sí. Puede permitirles con otro nombre, reitero, con otras caras, volver a operar, sí. No la van a echar ahora. Entonces, no van a echar a nadie que les parezca potable en un futuro. El partido Prisa se puede presentar con otro candidato, sigue siendo un partido importante. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado peruano? Decirle, no, sí van a poder trabajar en el Perú. Obras por corruptos. Entonces ustedes me dicen, ¿quiénes son los corruptos? Yo entrego las obras. Pero comencemos a sincerar esta situación porque es muy raro. No cuadra, pues. Discúlpeme, pero no cuadra. O sea, acá hay algo muy raro en todas estas explicaciones. Tan raro que efectivamente a Toledo le han trazado más o menos 9 millones de dólares a través de las cuentas de Maiman, pero faltan como 11, ¿no? Si es que son 20. O sea, Toledo tiene todo para irse a la cárcel, de eso no hay discusión. Pero el cuento tiene que cuadrar bonito. Si no cuadra bonito, estamos con un mal cuento. En el caso de los Humala, yo reitero lo que he explicado desde el principio. Fíjense, donaciones de campaña por un pacto de impunidad, eso que decirlo de verdad, que tienen los partidos peruanos, no están sujetos a ningún tipo de fiscalización que no sea administrativa. Este Congreso Fujimorista no va a cambiar ese pacto de impunidad, pues. Y ese pacto de impunidad viene desde décadas atrás y se consolida con la ley de partidos políticos en el año 2002. O sea, la ley de partidos políticos establece sanciones administrativas, no penales, para el mal uso de dinero de campaña, para la persona que da sobre los montos establecidos, para lo no declarado. Todo eso tiene sanción administrativa. La sanción administrativa es una multa o perder el financiamiento público que supuestamente da el Estado, que nunca da. Pero no hay sanción penal. Entonces, si no está tipificado en el Código Penal, no puede ser delito, me mato explicando. Hay un montón de cosas que son muy feas y que no son delito. Ser un conchudo, disculpen la palabra, ¿es delito? No, no es delito, porque no nos alcanzaría, ¿no es cierto? Usted que ha pasado, señora, Semana Santa, no nos alcanzaría, ¿no es cierto?, los estadios para llenar de gente que tienen esas características. Ser egoísta, ser mentiroso, no es delito, pues. ¿No? Usted se tiene que aguantar al primo, el cuñado, fanfarrón, no es delito. Ya, ok, pero hay otras conductas que sí lo son, ¿no es cierto? Matar a alguien es delito, robar es delito. Y en la administración pública pasa igual. La conducta del funcionario público tiene que estar tipificada. Humala, cuando recibe el dinero, ni siquiera es funcionario público. O sea, le dan plata, obviamente, con la expectativa de obtener un favor. ¿Qué tendrían que probar los fiscales con mucho trabajo? El nexo causal entre el dinero recibido y el favor otorgado por el presidente de la República. Y si fuera lavado, tendrían que probar que esa plata regresa a Odebrecht de otra forma, a través de otros bienes, de otros intangibles, si quieren. Pero nada de eso ha sido probado. Entonces, cada vez que le preguntan al pobre señor Duberlí, oiga, ¿por qué no está preso Humala? Dice, ¿cómo lo voy a meter preso si no tengo cómo? ¿Verdad? Y la gente se desespera, pero en realidad en eso Duberlí tiene razón, pues, porque ¿qué prisión preventiva le van a dar? Ahora, otra cosa son las declaraciones políticas, ¿no? Yo escucho que Juan Chaput dice, sí, porque hay peligro de fuga. Oye, discúlpenme, aunque hubiera peligro de fuga, para que te metan a la cárcel tiene que haber un delito tipificado, no te lo pueden inventar, el fiscal no sabe pescar. A ver, ¿qué has hecho? Entonces, no hay delito, pues. Más ejemplos de lo que no es delito. Por ejemplo, si tú vives con tu hermano y le robas a tu hermano en tu casa, ¿está mal? Claro, tienes que ir a confesarte, es pecado. ¿Es delito? No es delito, pues. La cara de Abel ha dicho, ¡uy! A tu mamá, los parientes cercanos que viven en la misma casa y se roban entre ellos, no cometen delito.
Ustedes dirán, oiga, pero eso es absolutamente injusto. Estamos completamente de acuerdo, es absolutamente injusto. Pero no es delito. ¿Ok? Entonces, ese es el problema, eso es lo que hay que entender. Si no se entiende despacio desde el principio, ¿qué es lo que pasa? Te genera falsas expectativas. Dicen, sí, lo van a meter preso. Porque lo odio. Ya, bueno, no odio, pues, pero el tema es que te genera falsas expectativas. Acá todos son ladrones y todos son impunes. Ni todos son ladrones, ni todos son impunes. Primero, Alberto Fujimori está preso. O sea que si todos fueran impunes, no estaría preso. Y está preso él y estuvieron presos muchísimos de sus colaboradores en crímenes contra la administración pública. Y además él se allanó. O sea, ni siquiera peleó. ¿Ok? Entonces, no es que todo es impunidad. El señor Félix Moreno, ¿dónde está? Está en la cárcel. ¿No es cierto? Alex Curi, ¿dónde está? Está en la cárcel. O sea que no todo es impunidad. No se depriman. Pero, digamos, las personas tienen derecho a ser procesados, no ajusticiados. Para juicios populares ya tuvimos a Sendero Luminoso. Eso no es justicia. Entonces tenemos que ir con calma. ¿Quién viene ahora? Luis Castañeda Locio. Ya le levantaron el secreto en las comunicaciones. Tienes que explicar el rochezazo que tiene con OAS, que nosotros comentamos desde octubre del año pasado, cuando IDL de Reporteros consiguió por también fuentes brasileras todas las comunicaciones entre el presidente de OAS, que está preso, ¿no?, y una exfuncionaria de la Municipalidad de Lima que actuaba de intermediaria, ¿no es cierto?, parando obras y modificando las obras de Río Verde. ¿Y qué hizo con la plata de Río Verde el señor Castañeda? Hizo un bypass que nadie sabe por qué ha costado tanto, que quería hacerle una pasarela encima, que además hasta ahora no acaba. Y bueno, con todo lo que ha pasado este mes, ya verán ustedes lo que pasa cuando no eres un buen funcionario público. Tu popularidad cae de 52 a 34, ¿va a ser justa? 36. De 52 a 36, según Ipsos, es la caída de popularidad de Castañeda Locio. Como dicen, no se cayó, se desplomó. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el doctor César Achabache. Está con nosotros esta mañana para hablar de un caso importante. El caso El Frontón. Como ustedes saben, el Tribunal Constitucional estableció que el caso podía reabrirse, el caso estaba cerrado. El señor Tubino, congresista de la República, quiere destituir a los 4 magistrados por este fallo. Todo el mundo ha tenido reminiscencias inmediatas